Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 181. 178. The Emperor Enters the Battlefield, Mika vs Susanoo. Mío. Susurró Nagenda con la voz llena de dolor mientras observaba el rayo lejano caer desde las sombras del bosque. Ella siempre había tenido grandes esperanzas en Mine. Después de todo, Mine había heredado a Pumpkin, el antiguo Teigu de Nagenda. En cierto modo, Nagenda fue el mentor de Mine. Ella sabía que, a pesar del comportamiento a menudo espinoso de Mine, ella era una asesina tranquila y serena en la batalla, una profesional verdaderamente hábil. Pero ahora, ella se había ido. No había posibilidad de sobrevivir después de un ataque tan devastador. Las lágrimas corrían por el rostro de Nagenda. Nunca se mostraría tan vulnerable ante sus subordinados. Como su líder, tenía que proyectar fuerza y serenidad. Pero allí, en la soledad del bosque, podía permitirse ese momento de dolor. Después de un breve período de duelo, Nagenda recuperó la compostura. Akame y los demás no pueden seguir luchando. Necesitan retirarse. En cuanto a la misión, y confío en las habilidades de Mine. Pero están atrapados. No pueden retirarse fácilmente. En ese caso, la expresión de Nagenda se endureció con determinación. Precisamente por eso había venido. Susanoo, manifiéstate. Su voz resonó por el bosque y llegó a los oídos de Susanoo. Al reconocer la voz de su amo, Susanoo supo que ese era el momento que había estado esperando. Comprendido. Arg. Una oleada de poder surgió del interior de Susanoo, acompañada de una aura aterradora. Esta era una habilidad especial que poseían todos los Teigu de tipo biológico. Modo Berserk. Sin embargo, el modo Berserk de Susanoo era único, superando por mucho al de otros Teigu biológicos. Se llamó Manifestación Magatama. La Manifestación Magatama solo se puede utilizar 3 veces. Cada activación consumía 1/3 de la fuerza vital del usuario, aumentando exponencialmente el poder de Susanoo. Tras 3 usos, el usuario perecía. El inmenso poder tuvo un precio muy alto. Al activarse, Susanoo obtuvo 3 habilidades especiales. Amatsuyu, Yata no Kagami y Yasakani no Magatama. Amatsuyu era una espada espiritual increíblemente larga y poderosa capaz de realizar ataques devastadores. Yata no Kagami era un espejo enorme que Susanoo llevaba en la espalda. Yasakani no Magatama le otorgó a Susanoo una velocidad increíble. Yasakani no Magatama. Susanoo apareció instantáneamente ante Wave, cortando su armadura con Amatsuyu. El golpe destrozó la armadura de Wave y lo hizo estrellarse contra una pared. Saluda. Gritaron preocupados Tatsumi, Ran y Seryu, alertados por la transformación de Susanoo. Pero Wave no estaba en condiciones de responder. Y la batalla continuó furiosa. Ran, después de esquivar los hilos de Lubok, vio a Wave siendo golpeado y gritó su nombre. Pero antes de que pudiera reaccionar, Susanoo apareció detrás de él. Corre, cuidado. Tatsumi, manteniendo su mundo transparente, había visto el movimiento de Susanoo. Pero era demasiado rápido, incluso para que Tatsumi pudiera reaccionar a tiempo. Cuando Ran escuchó la advertencia de Tatsumi, ya había sentido la presencia de Susanoo. La gran fuerza de su aproximación creó una ráfaga de viento que envió escalofríos por la columna de Ran. Maldita sea. Se giró rápidamente, protegiéndose con sus alas y brazos. Pero ya era demasiado tarde. Recibió un golpe con una fuerza devastadora que lo hizo caer al suelo. Susanoo aterrizó y su asalto continuó sin pausa. Apareció ante Koro, cortando al Teigu biológico por la mitad con un solo golpe de Amatsuyu.
Luego pateó a Seryu, enviándola volando hacia el bosque. En cuestión de momentos, los 4 usuarios de Teigu de la Guardia Imperial cayeron, dejando solo a Tatsumi. Saluda. Corre. Seryu. Rugió Tatsumi con furia, desatando un torrente de relámpagos. Bulat, ya debilitado por las repetidas descargas eléctricas, se desplomó, incapaz de moverse. Tatsumi se presentó ante Susanoo. Tenía que detenerlo antes de que pudiera seguir dañando a sus compañeros. Aruk. Sabiendo que no era rival para el furioso Teigu en su estado normal, Tatsumi activó sus habilidades, llevando su poder al límite. Aunque Mundo Transparente le permitió anticipar los movimientos de Susanoo, su cuerpo no pudo seguir el ritmo. Tenía que liberar todo su poder. Choque. Cuando el poder de Tatsumi aumentó, un muro se derrumbó y Akame emergió, lanzado hacia atrás. Aterrizó con gracia, con la mirada fija en el origen del impacto. Cuidado, hay uno más fuerte dentro, advirtió. Night Raid, que se había estado preparando para rodear a Tatsumi, dirigió su atención al complejo. 6 figuras emergieron de la nube de polvo, 4 de ellas irradiando un aura poderosa. Hermana, ¿intentas escapar? Kurome dio un paso al frente, con una sonrisa siniestra en el rostro, mientras se dirigía a Akame. Estoy decepcionada. Ignorando sus burlas, Akame se volvió hacia sus compañeros. Tengan cuidado. Es Kurome, de la unidad de asesinatos del Imperio. Su Teigu es marcha de los muertos. Yatsufusa. Le permite controlar cadáveres, convocándolos para que luchen junto a ella. Esos 3 a su lado son sus marionetas. Son increíblemente fuertes. No los subestimes. ¿Kurome, no es la hermana menor de Akame? Preguntó Leone con voz preocupada. Night Raid lo recordó. Intercambiaron miradas, con expresiones que mezclaban aprensión y compasión por Akame. Una batalla entre hermanas. ¡Qué trágico! Así es. Soy su hermana y la mataré. Declaró Kurome, con los ojos llenos de odio. Los traidores al imperio serán castigados con la muerte. Levantó su Teigu, preparándose para desatar todo su poder. En la batalla anterior, solo había invocado 3 cadáveres. Ese era su límite para mantener sus propias habilidades de combate mientras controlaba a sus marionetas. También fue su forma más fuerte en una pelea 1 contra 1. Esta fue la forma que usó contra Akame. Pero ahora, se enfrentaba a una batalla grupal. Y para eso, necesitaba liberar todo el poder de Yatsufusa. Espera. Una voz aguda cortó el aire justo cuando ambos bandos estaban a punto de enfrentarse. Sheel y Bulat miraron hacia arriba sorprendidos. Es él. Era Mika. Los ojos de Sheel y Bulat se abrieron de par en par con aprensión. No habían olvidado sus encuentros anteriores con él. ¿Quién es, Bulat? Preguntó Leone con urgencia, mirando fijamente a Mika. En cuanto lo vio, su sentido del peligro se despertó. Aunque no emitía aura alguna, sintió una presencia aterradora, como un abismo sin fondo. Solo mirarlo hacía que sus piernas temblaran. Él es de quien te hablé, el que Mine y Sheel encontraron, el que tenía un poder que rivalizaba con el más fuerte del imperio. También sospecho que es el actual emperador. Bulat no pudo evitar sonreír con ironía. Menuda noche. Justo cuando habían conseguido una ligera ventaja, aparecieron 2 oponentes más de nivel jefe. ¿Qué? El emperador. Night Raid miró a Mika con incredulidad. El emperador actual fue quien ejecutó públicamente al ministro Honest, derrocó al general Budo y al general Sdeat, y se apoderó del trono. Él también fue quien desató esa devastadora espada de fuego que dividió la capital en 2. Un individuo así naturalmente atraía la atención. Pero Mika los ignoró. Miraba a Susanoo con una sonrisa en los labios. Yo me encargaré de esto. Le intrigaba Susanoo, específicamente, Susanoo en su modo berserk. Su forma normal, aunque poderosa, no le interesaba a Mika. Solo el berserker Susanoo era digno de su atención. ¿Qué tan fuerte era él? Aproximadamente tan fuerte como Sdeat, estimó Mika. En la historia original, Susanoo en su manifestación Magatama estaba igualado con Sdeat, quizás incluso un poco más fuerte. Fue Susanoo quien obligó a Sdeat a desatar su técnica definitiva, Mahapadma, lo que finalmente la llevó a su derrota a manos de Akame. Era verdaderamente formidable.
Habiendo elegido su objetivo, Mika se acercó a Susanoo, sacando las manos de los bolsillos y estirándose. Mientras pasaba junto a Tatsumi y Kurome, dijo en voz baja. Te los dejaré a ti. Luego desapareció, reapareciendo instantáneamente ante Susanoo. Colocó una mano sobre la cara de Susanoo y lo empujó hacia atrás. ¡Bum! Un boom sónico resonó en el aire mientras Mika y Susanoo desaparecían. ¡Aruk! Sobresaltados por el repentino sonido, varios se taparon los oídos. Pero Akame y Bulat permanecieron inmóviles, mirando el lugar donde Susanoo había estado momentos antes. Se ha ido, la velocidad del emperador es increíble. Si nos hubiera apuntado, Bulat se quedó en silencio, pero Akame comprendió su miedo no expresado. Ya que su majestad nos lo ha quitado, es nuestro turno. La sonrisa de Kurome se ensanchó al levantar su espada. Esta vez, nadie pudo detenerla. Venid, compañeros. Ejecutemos a estos traidores. Con Yatsufusa, convocó 4 cadáveres más para unirse a sus marionetas. Es una pena que estemos tan cerca del palacio y dentro de la capital. Si no, me encantaría convocarlo, dijo con una risita. El uno al que se refería era el cadáver de la bestia súper peligrosa, Muerte Tagol, su poder destructivo era inmenso, capaz de arrasar la capital. Después de todo, incluso las bestias súper peligrosas vivientes poseían el poder de destruir ciudades, algunas incluso capaces de derribar naciones. En cierto modo, este mundo no estaba gobernado por humanos, sino por bestias peligrosas. Incluso sin invocar a Tagol, las marionetas actuales de Kurome eran una fuerza formidable. Ella había convocado Toya, un asesino de élite de las tribus del norte. Wal, un reconocido guardaespaldas especializado en defensa. Hombre mono, bestia peligrosa. Rokugou, un general que había traicionado al imperio. Enter, un sobreviviente de una tierra extranjera y una de las creaciones más orgullosas de Kurome. Y finalmente, Syura y Mez, 2 de los 4 demonios Raksasa que había adquirido recientemente. Ella también había controlado una vez a Natala, su antigua compañera. Sin embargo, después de que el tratamiento de Airmid la ayudó a superar su mentalidad retorcida, Kurome liberó a Natala de Yatsufusa, lo que le permitió descansar en paz. Aún así, con la incorporación de Syura y Mez, Kurome ahora era más fuerte que nunca. Chapter 182. 179. Mikas Delicten in Sig, de Battle's End. Esto no está bien. Murmuró Bulat mientras observaba a las fuerzas enemigas. Con Kurome desatando todo el poder de su Teigu, marcha de los muertos. Yatsufusa, sus números habían aumentado de 2 a 9. Esto puso a Night Raid en una grave desventaja. Después de todo, solo 5 miembros de Night Raid estaban presentes. Akame, Bulat, Sheele, Leone y Lubok. Los superaban en número casi 2 a 1. Es una situación difícil, pero su líder no está aquí. Aún tenemos una oportunidad de escapar, dijo Magenta, saliendo del bosque con los puños apretados. Jefe. El ánimo de Night Raid se animó con su llegada. El líder de Night Raid se ha unido a la contienda. La expresión de Tatsumi se endureció. Sabía que Night Raid lucharía con todas sus fuerzas. Nada aumentaba la moral tanto como que su líder se uniera a la batalla. Entonces comencemos. Los relámpagos crepitaban alrededor de Tatsumi mientras hablaba, y su entusiasmo crecía. Cuanto más fuerte era el enemigo, más se emocionaba. Solo oponentes formidables podían impulsarlo a mejorar. Ataquen. En un choque de voluntades, los dos bandos volvieron a chocar. Leone, conmigo. Gritó Bulat, agarrando con fuerza su lanza. Sabía que no era rival para Tatsumi solo. Sin el rayo, podría defenderse, pero los ataques de rayos de Tatsumi lo obligaron a adoptar una posición defensiva. Por eso Tatsumi había podido luchar contra él y al mismo tiempo brindar apoyo a los demás. Para contrarrestar el rayo de Tatsumi, Bulat necesitaba ayuda. Leone, con su físico mejorado y sus habilidades regenerativas otorgadas por su Teigu, Lionelle, era la mejor opción. Estoy aquí. Respondiendo al llamado de Bulat, Leone cargó hacia Tatsumi. Esta vez, su ataque no fue ineficaz. Bulat atacó simultáneamente, obligando a Tatsumi a concentrarse en la defensa. Pero en su rostro no había ninguna queja. Sí. Eso es. Vamos. Gritó emocionado, disfrutando del desafío.
Mientras tanto, con Bulat y Leone ocupados, Akame, Shell, Lubok y Nagenda se enfrentaron a Kurome y sus 7 marionetas. Para que quede claro, no puedo con 2 oponentes a la vez como ustedes. Solo puedo contener a uno, dijo Nagenda con seriedad. Akame y Lubok asintieron. Sabían que Nagenda no era tan fuerte como antes. Cuando abandonó el imperio, el ataque de Sdead le había costado un ojo y un brazo, dejándole heridas duraderas. Mantener a raya a un solo oponente ya fue una contribución significativa. ¿Está seguro, jefe? Preguntó Lubok preocupado. No te preocupes. Puede que tenga dificultades con otros, pero si se trata del general Rokugou, puedo con él. La mirada de Nagenda estaba fija en la marioneta pelirroja del grupo de Kurome. Rokugou, antiguo general del imperio, había sido colega de Nagenda. Habían luchado codo con codo en innumerables ocasiones, por lo que conocía a la perfección su estilo de lucha. ¿General Rokugou? Entendido. Akame y Lubok asintieron. ¿Ya terminaron su discusión? Se burló Kurome. Porque estoy listo. Tan pronto como terminó de hablar, 6 de sus marionetas cargaron hacia Maidrai. Yatsufusa imponía una gran carga a su usuario, debilitando sus habilidades generales. Cuantas más marionetas invocaba, mayor era la tensión. Sin embargo, Kurome, habiendo recibido a Falna, ahora podía soportar la carga de 3 marionetas sin obstaculizar sus propias habilidades de combate. Esta era su forma más fuerte en combate individual, y la forma que había usado contra Akame anteriormente. Pero ahora se enfrentaba a una batalla grupal. Y para ello, necesitaba desatar todo el poder de Yatsufusa. Sin embargo, no podía convocar a las 8 marionetas a la vez. Necesitaba mantener algo de su propia fuerza para evitar que la tomaran por sorpresa. Por lo tanto, mantuvo a Wal, el famoso guardaespaldas, a su lado para protegerla. Ya vienen. Nagenda avanzó e interceptó al general Rokugou. Lubok se enfrentó a Shiura y Mez, gritándole a Akame. Retendremos a tantos como podamos. Concéntrate en el líder. Así es. Déjenos esto a nosotros. Añadió Shell, blandiendo su teigu, éxtase, hoja tijera, mientras se enfrentaba a Apemanient. Esto dejó a Akame solo con Doya, la asesina de las tribus del norte, para encargarse de ella. Sus objetivos principales eran Kurome y su guardaespaldas, Wal. Kurome. Akame desvió las balas de Doya con su espada y cargó hacia su hermana. Kurome sonrió y respondió a su ataque. Continuemos con nuestra batalla anterior, hermana. Y boom. 2 puños de hierro chocaron, enviando ondas de choque que recorrieron el bosque. Fue solo uno de los innumerables golpes intercambiados entre Mika y Susanoo. Clan. Mika bloqueó la espada espiritual de Susanoo con el guantelete de su brazo izquierdo, con una sonrisa burlona en sus labios. Impresionante. No hay muchos en el imperio que puedan luchar contra mí así. Mientras hablaba, Mika pateó rápidamente a Susanoo, quien bloqueó el golpe con su brazo. Aunque el inmenso poder lo obligó a retroceder, permaneció ileso. Debo decir que estos teigu de tipo biológico son los más interesantes. En cierto modo, ¿no son una forma de inmortalidad? De repente me intrigas bastante. Mika rió entre dientes, observando a Susanoo mientras recuperaba su postura. En lo profundo del bosque, Mika y Susanoo se enfrentaron. Susanoo, fortalecido por la fuerza vital de Nagenda, estaba rebosante de poder. Permaneció en silencio, conservando su energía, sin querer desperdiciar ni siquiera una fracción de la fuerza vital de su amo. «¿Qué teigu tan leal?», comentó Mika, sintiendo la intención de Susanoo. En ese caso, continuemos. Tan pronto como Mika terminó de hablar, Susanoo apareció ante él, su espada espiritual cortando el aire. Mika sonrió y levantó su mano izquierda cubierta con el guantelete para enfrentar el ataque. El guantelete servía tanto de escudo como de lanza, capaz tanto de atacar como de defender. Clan. Un estruendo ensordecedor resonó en el bosque. Mika aprovechó su ventaja, su mano derecha desnuda se transformó en un puño mientras golpeaba hacia adelante con un boom sónico. Susanoo bloqueó rápidamente el golpe con su brazo, pero el impacto envió ondas de choque a través del bosque, como 2 aviones de combate chocando. Tanto Mika como Susanoo poseían una durabilidad increíble. No había señales de que ninguno de los dos fuera a ceder. Sin embargo, la fuerza del choque devastó el bosque circundante.
La pequeña zona boscosa fuera del palacio no pudo contener su poder destructivo. Eran como excavadoras, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los habitantes del bosque huyeron aterrorizados. Emocionante, exclamó Mika con una carcajada, disfrutando de la emoción de la batalla. Le encantaba esa sensación de poder. En este mundo, solo Esdeath y Susanoo podrían ofrecer tal desafío. Pero Esdeath estaba actualmente estacionada en el norte, supervisando los territorios recién conquistados y esperando la finalización del ferrocarril. Por eso, solo Susanoo podía proporcionarle esta emocionante experiencia. Pero fue temporal. Sabiéndolo, Mika saboreó cada momento, desatando el ansia de batalla que había reprimido durante tanto tiempo. Mientras tanto, la batalla entre Night Raid y el grupo de Tatsumi se intensificaba. A pesar de ser superados en número por 2-6, Tatsumi y Kurome mantenían la ventaja. Tatsumi, fortalecido por sus habilidades, se hizo más fuerte con cada momento que pasaba, manejando fácilmente tanto a Leone como a Bulat. En cuanto a Kurome, su ventaja era aún más pronunciada. Ella todavía estaba reprimiendo Night Raid. ¿La razón? Su habilidad Falna, por supuesto. Después de recibir a Falna, obtuvo su primera habilidad, Titiritero, que mejoró significativamente el poder de sus marionetas. Esto permitió que sus cadáveres controlados, convocados por Yatsufusa, dominaran a Night Raid. Observando la batalla desde las sombras, Chelsea estaba cada vez más ansiosa. Había acompañado a Mika al complejo. A pesar de su nuevo título de consorte imperial, sus funciones permanecieron inalteradas. Mika ni siquiera había visitado sus aposentos privados desde su nombramiento, probablemente debido a sus dos emperatrices. Esto alivió a Chelsea. No estaba dispuesta a sacrificar su cuerpo por la misión. Aunque si el objetivo era Mika, no se resistiría. Ella estaba allí porque le había rogado a Mika que la trajera. Al ver a Tatsumi llegar antes, se preocupó. Como capitán de la Guardia Capital, la misión de Tatsumi era detener a Night Raid. Su presencia aquí indicaba claramente problemas. Después de que él se fue, ella preguntó con cautela y Mika, sin dudarlo, le contó sobre el inminente ataque. Esta noticia alarmó a Chelsea. Temiendo por la seguridad de Night Raid, le rogó a Mika que la llevara con ella. Ahora, oculta por la capa de invisibilidad que Mika le había proporcionado, una de las Teigu que él había creado, observó cómo se desarrollaba la batalla. ¿Qué hago? Kurome y Tatsumi son demasiado fuertes. Night Raid no puede escapar. La situación parecía desesperada. Su primer pensamiento fue asesinar a Kurome. Con su disfraz y el Teigu de Mika, estaba segura de que lo lograría. Pero descartó la idea rápidamente. Sabía que Mika valoraba profundamente a sus compañeros. Asesinar a Kurome sin duda lo enfurecería, y ni ella, ni Night Raid, ni el ejército revolucionario podrían soportar su ira. Su estancia en palacio había dejado una cosa clara. El ejército revolucionario no tenía ninguna posibilidad de victoria. Solo existían porque Mika no había decidido aún eliminarlos. En cuanto a Night Raid, el hecho de que Mika supiera sobre su ataque planeado decía mucho. El asesinato estaba fuera de cuestión. ¿Pero qué otras opciones tengo? Justo cuando la preocupación de Chelsea se intensificaba, los sonidos de la batalla en la distancia cesaron de repente. Maldita sea. La pelea entre Mika y Susanoo terminó. La idea del inminente regreso de Mika llenó al Chelsea de determinación. Era hora de actuar. Chapter 183. 180. Chelsea's Confession and Mika's Master Plan. Alto. Una voz aguda resonó, deteniendo la batalla entre Tatsumi y Kurome. Señora Alice. Al ver la repentina aparición de Chelsea, Tatsumi y Kurome cesaron sus ataques y se retiraron a su lado. Sabían que Chelsea estaba presente pero no esperaban que interviniera. Después de todo, estaba bajo la protección de Mika, y su fuerza era innegable. Además, poseía un Teigu que le otorgaba invisibilidad. Por lo tanto, no se habían preocupado por su seguridad. Pero ahora, su apariencia presentaba un dilema. Para ellos, Chelsea, sin habilidades de combate, era una desventaja. Si Night Raid la atacaba, sería un desastre. Ni Tatsumi ni Kurome podían ignorar su seguridad. Para Tatsumi, ella era la mujer de su hermano mayor, alguien a quien tenía el deber de proteger. Kurome, que también servía a Mika, consideraba a Chelsea una amiga.
Por lo tanto, priorizaron la protección de Chelsea por encima de luchar contra Night Raid. Mientras tanto, Night Raid también cesó sus ataques y se retiró, reagrupándose mientras observaban al trío. Sus expresiones eran complejas. Reconocieron a Alicia que estaba frente a ellos. Después de todo, Chelsea y Bulat habían capturado e incapacitado a la verdadera Alicia antes de traerla de regreso a su base. Actualmente ella estaba sana y salva en su escondite. Por lo tanto, comprendieron las intenciones de Chelsea: ayudarlos a escapar. ¿Qué haces aquí, Alice?, preguntó Kurome, con un deje de reproche en la voz, a pesar de su aparente amabilidad. Chelsea, comprendiendo la frustración de Kurome por la interrupción de su duelo, susurró: Su Majestad siente mucho cariño por el ejército revolucionario y Night Raid. Ambos lo saben. Tatsumi asintió levemente. Habiendo viajado a la capital con Mika, conocía sus pensamientos al respecto. Al ver la confirmación de Tatsumi, Chelsea continuó, su voz llena de una confianza recién descubierta. Su Majestad pretende liberarlos a todos después de su partida. Planea absorber al ejército revolucionario por medios más pacíficos, convirtiendo sus talentos al servicio del imperio. Por lo tanto, estos miembros de Night Raid podrían convertirse en nuestros aliados en el futuro. Sin embargo, ustedes dos estaban peleando con demasiada intensidad. No tenían posibilidad de escapar. Por eso intervine. Así que eso es lo que está pasando, y Tatsumi comprendió de repente. Que Mika se llevara a Susanoo fue un acto deliberado de misericordia, dándole a Night Raid la oportunidad de escapar. Si Mika se hubiera unido a la lucha personalmente, pocos, si es que alguno, habrían sobrevivido. Al pensar en esto, el ansia de batalla de Tatsumi se apaciguó. Había disfrutado la pelea, pero ya no había necesidad de continuar. Kurome, por otro lado, estaba extasiado. ¿Estás diciendo que la hermana podría regresar al imperio?, preguntó emocionada. Claro. Sabes que el imperio actual es diferente al anterior. Su Majestad desprecia al imperio anterior, la tranquilizó Chelsea con dulzura. No castigará a tu hermana. Con esta confirmación, Kurome sonrió. Al ver que la hostilidad de Tatsumi y Kurome se disipaba, Chelsea se volvió para dirigirse a Night Raid. Terminemos esto aquí esta noche. El juicio contra esos funcionarios corruptos ya se ha ejecutado. Han actuado bien. Les perdonaré la vida por ahora. Pero si regresas, te espera la muerte. Con eso, les indicó que se fueran. Tatsumi y Kurome asintieron. Night Raid, aunque no estaba dispuesto a retirarse, reconoció el peligro que corrían debido a las frenéticas señales de Chelsea. Sabían que la batalla distante había terminado. Si no se marchaban ahora, el emperador podría regresar y capturarlos a todos. Estaban seguros de que Mika había derrotado a Susanoo porque, momentos antes, el vínculo entre Magenta y Suteigu se había cortado. Esto significaba que Susanoo había sido destruido. Magenta sabía que estaban en grave peligro. A pesar de la urgencia, no pudo evitar mirar a Chelsea con preocupación. Ella sabía que Chelsea estaba desafiando las órdenes del emperador de darles una oportunidad de escapar. Esto significaba que Chelsea enfrentaría severas consecuencias una vez que Mika regresara. Magenta quería desesperadamente llevarse a Chelsea con ellos, pero era imposible. Incluso si pudieran derrotar a Tatsumi y Kurome, el informe anterior de Chelsea había declarado que estaba marcada por el nuevo Teigu del emperador. No había escapatoria. Vamos. Magenta se giró y se llevó a Night Raid. Como líder, sabía que la vacilación podía ser fatal. Al ver la retirada decisiva de Magenta, Chelsea respiró aliviada. Había temido que actuaran impulsivamente y murieran. Si alguien tiene que morir aquí, que sea yo, pensó con resolución. Con Night Raid desaparecido, Tatsumi y Kurome se relajaron. Rápido, atiendan a los heridos. Lleven a los heridos graves a los médicos de inmediato. Gritó Tatsumi a los guardias reunidos. Sí, señor. Después de revisar a Wave, Gran y Seryu, y confirmar que sus heridas no ponían en peligro sus vidas, Tatsumi recordó algo. Kurome, te dejo esto a ti. Necesito ir a revisar algo. Después de esto se marchó rápidamente. Debería estar por aquí. Navegando por las calles y callejones, Tatsumi llegó rápidamente a su destino. Escaló un edificio alto y divisó su objetivo en la azotea. La encontré. El francotirador de Night Raid, mío. Sonrió, mirando a la chica inconsciente.
Debido a su cooperación tácita previa y a la comprensión de Tatsumi de los principios de Night Raid, se había contenido al momento de desatar el ataque del rayo. Aunque parecía devastador, su poder se había reducido significativamente. Por lo tanto, Mine no había muerto. Ella simplemente estaba inconsciente. Pero Night Raid no había tenido la oportunidad de buscarla. Después de todo, la batalla de Mika con Susanoo acababa de terminar, y podría regresar en cualquier momento. Si lo hiciera, Night Raid quedaría atrapado. Por lo tanto, por la seguridad de sus compañeros, la búsqueda de Mine tuvo que esperar. Excelente. Y Suteigo, Calabaza, también está aquí. Recogió a Mine y a Suteigo, que estaban inconscientes, y se giró para marcharse. Pero después de dar unos pasos, se detuvo. El gran hermano no nos ordenó capturar a Night Raid. Y Alice dijo que pretende reclutarlos. No puedo simplemente encarcelar a un miembro de Night Raid. Es demasiado peligroso para ella. Dada la reputación de Night Raid, nadie puede garantizar su seguridad en prisión. Sabía que, aunque el imperio había cambiado, asesinar a funcionarios imperiales era un delito grave. Encarcelar a Mine dificultaría que Mika la reclutara más adelante. Después de pensarlo un momento, Tatsumi negó con la cabeza. La llevaré a mi casa y la ataré. Sin Suteigo, no debería ser una amenaza. En cuanto a qué hacer con ella después, le preguntaré al gran hermano mañana. Con esto, llevó a Mine hacia su casa. ¿Y así que has aprendido a emitir decretos falsos, no? Mika rió entre dientes, sosteniendo el núcleo de Teigu que había extraído de Susanoo. Había traído a Chelsea de vuelta al palacio. Durante la batalla, el poder de Susanoo disminuyó repentinamente antes de que Mika lo derrotara rápidamente. Él sabía la razón. Susanoo había agotado la fuerza vital que había extraído de la agenda. Sin su fuerza vital para sostenerlo, ya no era rival para Mika. Mika, curioso por la estructura de un Teigu de tipo biológico, tenía la intención de estudiar el núcleo. Al regresar al palacio, se enteró del engaño de Chelsea. Sin embargo, no estaba enojado. Después de todo, sus acciones coincidían con sus propias intenciones. Aunque Mika tenía cierto respeto por Night Raid, no pondría en peligro la seguridad de su propia familia por ellos. Sus instrucciones a Tatsumi y los demás siempre habían priorizado su supervivencia. Incluso si mataban a miembros de Night Raid, Mika no se preocuparía. Después de todo, la muerte era el destino de un asesino. La misericordia solo era una opción cuando tenían una ventaja absoluta. Después de todo, para Mika, su propia familia era primordial. Mientras sus compañeros estuvieran a salvo, perdonar al enemigo era aceptable. Sin embargo, aún necesitaba abordar las acciones de Chelsea. No podía simplemente ignorar su desafío. Al ver la calma de Mika, Chelsea se sintió abrumada por la culpa. Decidió confesar. En realidad no soy Alice. Soy miembro de Night Raid, una espía enviada para infiltrarse en el palacio. Al levantar la cabeza para encontrarse con la mirada de Mika, una nube de humo la envolvió y se reveló su verdadera forma. Dejé escapar a Night Raid porque soy uno de ellos. Te engañé. Por favor, mátame. Cerrando los ojos, Chelsea esperó su destino. Nunca le había temido a la muerte. Fundación Gaea. Brazo imperial del disfraz, así que este es tu Teigu, se rió Mika, mirando la caja de maquillaje que tenía en la mano. Al observar su expresión resuelta, el corazón de Mika se agitó levemente. ¿Estabas preparada para morir cuando dejaste escapar a tus compañeros, no? Preguntó, acercándose a ella. Sí, respondió ella, con los ojos aún cerrados y su determinación inquebrantable. Mika le levantó suavemente la barbilla con el dedo. Eres incluso más hermosa que Alice, dijo en voz baja. Gracias por el cumplido. Por favor, mátame. ¿De verdad tienes tantas ganas de morir? Sí. He aceptado mi destino. Entonces no te concederé tu deseo. Los espías capturados deben sufrir. No dejaré que mueras tan fácilmente. Los ojos de Chelsea se abrieron de golpe ante sus escalofriantes palabras, solo para encontrarse con el rostro sonriente de Mika. Tengo otros castigos en mente. Con eso, la levantó en sus brazos. ¿Qué estás haciendo? Voy a convertir a la consorte imperial Alice en la consorte imperial Chelsea. Voy a ejercer mi privilegio imperial. Con una sonrisa juguetona, Mika la llevó a sus aposentos.
Era la primera vez que entraba en sus habitaciones desde que la había nombrado su consorte. Y a medida que se acercaba el amanecer, la oscuridad de la noche comenzó a desvanecerse, los restos de la batalla entre la Guardia Imperial y Night Raid aún persistían en el aire. Lubok regresó sigilosamente a la escena. Como se esperaba, las fuerzas imperiales se han retirado. Observó atentamente su entorno antes de entrar al patio donde se alojaban los funcionarios corruptos. Este debe ser el lugar que mencionó Chelsea. Antes de la retirada de Night Raid, Chelsea había indicado sutilmente la ubicación de la otra finca. Tras confirmar que Mika no los había perseguido, Magenta envió a Lubok a investigar. Rápidamente encontró una marca secreta en una pared. Excavando bajo ella, desenterró un mensaje oculto. Era de Chelsea. Chapter 184. 181. Mines Fate, Night Raids los abandon de capital. Nada. Ni rastro de su Teigu. La voz de Magenta se llenó de tristeza al recibir el informe de Akame y Leone. La Guardia Imperial debe haber llegado hasta ella primero, suspiró, sacudiendo la cabeza. Después de garantizar su propia seguridad, Magenta envió a Lubok al sitio de batalla anterior para reunir información, mientras Akame y Leone buscaban a Mine. Pero regresaron con las manos vacías. No habían encontrado el cuerpo de Mine ni su Teigu. Magenta sabía que habían perdido la oportunidad de recuperarla durante su escape. Pero tenía una responsabilidad con los miembros restantes de Night Raid. No podía arriesgar sus vidas en una misión de rescate. A menos que Mine siguiera con vida. Sin embargo, nadie, excepto quizás Bulat y Leone, creía que alguien pudiera sobrevivir al rayo de Tatsumi. Desconocían que su verdadero poder se había reducido significativamente. Jefe, he vuelto. La voz de Lubok interrumpió sus sombrías reflexiones. Después de todo, Mine no era la única que habían perdido. Chelsea también probablemente había tenido un destino sombrío. Al haber emitido un decreto falso, independientemente de si se descubrió su engaño, su situación era desesperada. El mensaje que había dejado podría ser el último. Por lo tanto, dieron gran importancia a la información que Lubok había reunido. Dámelo. Magenta le arrebató la nota a Lubok. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, al leer su contenido. Maldita sea. Su sorpresa se convirtió en ira. Han estado jugando con nosotras. Akame y los demás intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Qué pasa, Magenta? Magenta levantó la vista, con la voz llena de rabia. Nuestra base quedó expuesta hace mucho tiempo. El emperador nos ha estado vigilando. Incluso sabía el momento exacto de nuestro ataque. Para él, no somos más que peones insignificantes, fácilmente descartables. ¿Qué? Night Raid estaba atónito. Leone, impulsiva como siempre, le arrebató la nota a Magenta, escudriñando su contenido con la mirada. Los demás la rodearon, ansiosos por confirmar la devastadora noticia. Pero los hechos eran los hechos. Aunque no estuvieran dispuestos a aceptarlo, el mensaje era claro. Maldita sea. Leone arrugó la nota en su puño, como si estuviera aplastando al mismísimo emperador. Ignorando el arrebato de Leone, Akame preguntó. ¿Qué hacemos ahora, Magenta? Magenta guardó silencio un momento, ordenando sus pensamientos. Nos retiramos. Esta base está comprometida. ¿Retirada? ¿A dónde? Preguntó Leone, reacio a aceptar semejante derrota. Al cuartel general sur del ejército revolucionario, respondió Magenta. ¿Qué? La incredulidad llenó sus rostros. No habían previsto tal resultado. ¿Podrías explicarme tu razonamiento, Magenta? Preguntó Akame, frunciendo el ceño con preocupación. Magenta respiró hondo y se dirigió a sus camaradas. Sabemos que nos vigilan, pero no sabemos cómo. ¿Y si pueden rastrear nuestros movimientos? En ese caso, por muchas veces que nos reubiquemos, no escaparemos de su vigilancia. El emperador podría eliminarnos en cualquier momento. Por lo tanto, regresar a la sede es nuestra opción más segura. Después de todo, el imperio ya conoce su ubicación. Además, bajo el actual gobierno del emperador y primer ministro Meiji, el imperio prospera. Las reformas de Meiji han sido increíblemente efectivas. La capital ahora está libre de corrupción. Bajo la vigilancia de Cuervo Nocturno, nadie se atreve a violar la ley. Incluso si lo hicieran, Meiji se encargaría de ellos antes de que pudiéramos actuar. Ya no hay lugar para Night Raid en la capital.
Por lo tanto, en lugar de quedarnos aquí sin hacer nada, deberíamos regresar al cuartel general y ver si podemos contribuir a la revolución de otras maneras. Un pesado silencio cayó sobre Knight Wright cuando Nagenda terminó de hablar. Habían sido persuadidos. Temiendo que su conversación anterior también pudiera haber sido escuchada, recogieron rápidamente sus pertenencias, tomando solo lo esencial, y desaparecieron entre las montañas, en dirección al cuartel general del sur del ejército revolucionario. ¿Y han huido todos? Rió Mika, observando los movimientos de Knight Wright a través de su familiar. Sabía que habían descubierto su vigilancia. ¿Se lo dijiste, no? Preguntó, volviéndose hacia la figura que yacía a su lado en la cama, con el rostro oculto bajo las sábanas. ¿Qué? ¿Te da vergüenza? Le acarició suavemente el pelo, se levantó de la cama y empezó a vestirse. No te preocupes, no les haré daño. Pero parece que se dirigen al cuartel general del ejército revolucionario. Es inevitable que nos crucemos en algún momento. Nos ocuparemos de eso cuando llegue el momento. Al oír las palabras de Mika, Chelsea, aún escondida bajo las sábanas, tembló levemente. Pero era una situación que no podía cambiar. Al ver su continuo silencio, Mika negó con la cabeza y salió de la habitación. Anoche, en sus brazos, ella aparentemente se había rendido. Pero ahora había cambiado de opinión. Las mujeres son realmente volubles, pensó con una sonrisa mientras se dirigía a su estudio. Como emperador, tenía deberes que atender. Poco después de que Mika llegara a su estudio, Tatsumi entró, informando que había capturado a Mine. ¿La rescataste? Creí que la habías matado, dijo Mika sorprendido. Realmente creía que Mine había perecido bajo el rayo de Tatsumi. Después de todo, parecía increíblemente poderoso. Y las acciones de Tatsumi parecían razonables. Mika lo conocía bien. Sabía que Tatsumi, para proteger a sus camaradas, podía desatar un poder aterrador. En la historia original, fue el apoyo de sus compañeros lo que permitió a Tatsumi alcanzar su máximo potencial. Ahora, sus aliados no eran Knight Wright, sino Seryu, Wave, Gran y Kurome, todos individuos formidables. Pero su personalidad permanecía inalterada. Aún desataría todo su poder para proteger a quienes le importaban. Por lo tanto, a Mika no le sorprendió que Tatsumi aparentemente matara a Mine. Después de todo, casi había matado a Seryu. En la historia original, aunque Tatsumi era admirado por muchas mujeres, fue Mine quien finalmente se convirtió en su esposa. Y en el manga, incluso tuvo un hijo suyo. Pero quizás este giro de los acontecimientos sea más interesante, reflexionó Mika, recordando el informe de Tatsumi. Entiendo tus preocupaciones. Tenías razón en no encarcelarla. Como mencionó Alice anoche, tengo la intención de reclutar a estos individuos. Al fin y al cabo, al igual que nosotros, luchan por cambiar este mundo corrupto. En cierto sentido, el ejército revolucionario comparte nuestros ideales. Tatsumi asintió en señal de acuerdo. Por tanto, guarda el mío en tu lugar por ahora. Usa tus habilidades de persuasión y trata de convencerla de unirse a nuestro bando. Francotiradores con talento como ella son escasos. Yo. Pero, ¿no es eso inapropiado? Tatsumi se quedó perplejo. Mantener a una chica atada en su casa parecía problemático. Hermano mayor, todavía tengo que luchar contra Knight Wright. Conoce sus métodos. Necesito concentrarme. No tengo tiempo para vigilarla. No te preocupes por Knight Wright. Se han ido, dijo Mika con un gesto de desdén. ¿Se fue? ¿Qué quieres decir? Preguntó Tatsumi sorprendido. La capital imperial ya no les ofrece ninguna oportunidad. No tuvieron más remedio que irse. Todo gracias a Melie. Tatsumi se quedó en silencio, considerando las reformas de Melie y el vasto alcance de la red de inteligencia del Cuervo Nocturno. Bajo la constante vigilancia de Nightcrow, ¿quién se atrevería a violar la ley? Nadie sabía si los vigilaban. La idea de sus colegas encarcelados debió aterrorizar a los funcionarios restantes. En realidad ya no había lugar para el Knight Wright en la capital. Tatsumi no había imaginado que serían Melie y Nightcrow, no usuarios de Teigu como él, quienes finalmente expulsarían a Knight Wright. ¿Qué debo hacer entonces? Vuelve al ejército. Espero que no hayas olvidado lo que te pedí que aprendieras del general Budo. Por supuesto que no. Bien. Necesito que lideres el ejército y continúes nuestra campaña contra las tribus del norte.
Gracias a los esfuerzos de Meiji, muchas regiones que habían escapado al control del imperio ahora estaban nuevamente bajo su autoridad. Sin embargo, debido a los años de negligencia del ministro Honest, muchas autoridades locales se habían atrincherado en su poder. La influencia directa del imperio era limitada, alcanzando únicamente el nivel de condado. Por debajo de este, las familias poderosas ejercían el poder. Esta fue una de las razones por las que el imperio se derrumbó tan rápidamente bajo los ataques del ejército revolucionario en la historia original, un esfuerzo combinado de las familias locales, el ejército revolucionario y tribus extranjeras. Por lo tanto, para gobernar verdaderamente el imperio, Mika necesitaba limpiar sus amenazas internas y externas. La pregunta era cuál abordar primero. Tradicionalmente, la estabilidad interna era primordial antes de afrontar las amenazas externas. Esta era una sabiduría transmitida a lo largo de milenios. Pero Mika optó por el enfoque opuesto. Primero se ocuparía de las tribus extranjeras y luego limpiaría la corrupción interna del imperio. Su situación actual no tenía parangón con ningún precedente histórico. Su crisis interna fue autoinfligida. Como decía el dicho, el poder imperial rara vez llega al campo. Esto también era cierto en este mundo. Los pueblos y ciudades locales siempre habían estado bajo el control de familias poderosas, que gradualmente habían reemplazado a los funcionarios designados por el imperio. Comparado con estas familias atrincheradas, el ejército revolucionario era una amenaza menor. Mientras no fueran provocadas, estas familias no se rebelarían. Preferían explotar a la población local. Pero aunque ellos quizás no quisieran el conflicto, Mika sí. Sin embargo, desafiarlos sin duda provocaría un malestar generalizado, poniendo en grave peligro al imperio. Si las tribus extranjeras se aprovechaban de esta lucha interna, las consecuencias podrían ser nefastas. Por lo tanto, se ocuparía primero de las tribus extranjeras. Luego, con el pretexto de consolidar el control sobre los territorios recién adquiridos, construiría ferrocarriles hasta las regiones fronterizas, ampliando después la red con el pretexto de promover el comercio. Una vez completados los ferrocarriles, el transporte de tropas y suministros sería mucho más fácil, lo que simplificaría futuras campañas contra las facciones locales rebeldes. Además, esta guerra contra las tribus extranjeras serviría como un excelente entrenamiento para sus tropas. Aunque la autoridad imperial rara vez llega al campo, la religión está en todas partes. Difundiré el camino de la forja por todo el imperio. En última instancia, unir el poder secular y el divino para lograr el gobierno absoluto. Una sonrisa tocó los labios de Mika. Chapter 185. 182. Mika New Godly Teiguan Ambition. El tiempo voló. Bajo el gobierno de Mika, Airmid y Meiji, el imperio, que estaba en decadencia, floreció y rebosó de una vitalidad renovada. Gracias a la meticulosa planificación de Meiji, la construcción del ferrocarril se realizó sin problemas y se esperaba que llegara pronto a los territorios del norte de Esdeat. A diferencia del mundo anterior de Mika, este mundo poseía poderes extraordinarios. Gracias a esto, la gente era intrínsecamente más fuerte, y forjar hierro era una tarea relativamente sencilla. Después de todo, ya habían desarrollado armas de fuego. Además, con la experiencia científica del Dr. Stilish y los recursos del imperio dedicados a este proyecto, el progreso fue rápido. Este fue el legado de un imperio milenario. Son tiempos turbulentos, reflexionó Mika, mirando el mapa que tenía ante sí. Las rutas marcadas en rojo indicaban la ruta del ejército de Tatsumi, que luchaba contra las tribus del sur. Desde la partida de Night Raid, Tatsumi, Weifiran se habían reincorporado al ejército, continuando su entrenamiento en liderazgo y estrategia. Después de que la campaña del norte de Esdeat concluyó y sus tropas regresaron a la capital para descansar y recibir recompensas, fueron enviadas al sur bajo el mando de Tatsumi. Gracias a la influencia de Meiji, los comandantes militares están unidos y respetan a Tatsumi a pesar de su relativa falta de experiencia. Con su apoyo y la disposición de Tatsumi a seguir sus consejos, esta campaña debería avanzar sin problemas. Además, las tribus del sur no poseen Teigu. Incluso si enfrentan reveses en el campo de batalla, nuestros usuarios de Teigu pueden cambiar la situación fácilmente. Pensando en esto, Mika enrolló el mapa y lo dejó a un lado. No le preocupaba la campaña de Tatsumi. Tanto las tribus del norte como las del sur se habían visto debilitadas por las conquistas previas de Esdeat.
Aunque ignorarlos les permitiría recuperarse, tratarlos como amenazas serias sería una sobreestimación. No pudieron oponer una resistencia significativa. Sin embargo, con tantos proyectos de gran escala en marcha, todavía es necesario ser cauteloso. El ejército del Imperio estaba actualmente dividido en 4 fuerzas. 1, bajo el mando de Sdeat, asegurando los territorios del norte. Otro, liderado por Tetsumi, hace campaña contra las tribus del sur. Un tercero, comandado por Airmid, estacionado en la capital, listo para ser desplegado en cualquier lugar. Y la fuerza final, enviada en secreto a las provincias del sur para impedir que el ejército revolucionario ganara más terreno. Junto con la continua construcción del ferrocarril, el imperio estaba realmente lleno de actividad. Pero valdrá la pena. Mika sonrió y volvió a sus funciones oficiales. Pronto se encontró con un informe sobre el desarrollo del sendero de la forja. La nueva fe se había extendido por todo el imperio, especialmente en los condados que rodeaban la capital, y se había arraigado en las aldeas y pueblos. Estas zonas estaban ahora firmemente bajo el control de Mika. Excelente trabajo. Satisfecho con el progreso, terminó de revisar los documentos restantes. Gracias a Melie, solo los asuntos más importantes llegaron a su escritorio. En realidad, Mika podría fácilmente delegarle incluso estas tareas. Sin embargo, ella insistió en que cumpliera con sus responsabilidades como líder de la familia. Ahora que los asuntos oficiales están concluidos, ¿qué hacemos ahora? Reflexionó, reclinándose en su silla. La respuesta llegó rápidamente. Salió rápidamente de su estudio y recorrió el palacio hasta llegar a una forja en lo profundo de sus confines. Era una forja que él mismo había construido. Sobre el banco de trabajo yacía el prototipo de una armadura. El Teigu que estaba fabricando para sí mismo, incorporando técnicas de varios mundos. Sin embargo, aún estaba en sus etapas iniciales. Acababa de completar el diseño básico y estaba procesando los materiales. El tesoro imperial contenía una vasta colección de materiales de bestias mágicas, dragones y bestias peligrosas, acumulados durante milenios. Estos raros recursos ahora estaban a disposición de Mika, sirviendo como base para crear el Teigu definitivo. Se sentó en el banco de trabajo, examinando los distintos componentes. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Excelente trabajo, Tsukuyomi. Estos materiales han sido procesados a la perfección. Se giró hacia la hermosa mujer que había aparecido detrás de él. Vestía un traje de sirvienta. Fue un placer, maestro, respondió ella suavemente. Mika estaba cada vez más satisfecho con su elegante comportamiento y su impecable eficiencia. Tsukuyomi no era humana. Era una Teigu que él había creado, basada en el Susanoo original. Tras derrotar a Susanoo, Mika llevó su núcleo a su taller para estudiarlo más a fondo. Esta forja también le servía de laboratorio de investigación. Allí, él y Gabriel habían desentrañado los secretos del tipo biológico Teigu. Para no desperdiciar el núcleo, modificaron a Susanoo. La primera modificación fue su apariencia. El propósito original de Susanoo era proteger a su amo. Además de sus formidables habilidades de combate, también poseía excepcionales habilidades domésticas, capaz de encargarse de diversas tareas y cocinar más de 1000 platos. Para Mika, él era el trabajador perfecto. Por lo tanto, lo transformaron de un guerrero corpulento a una hermosa joven, incluso cambiando su nombre de la figura mitológica japonesa Susanoo Tsukuyomi. Además, sus habilidades de combate habían mejorado considerablemente. La Tsukuyomi modificada ahora podía usar la magia y la hechicería del mundo tipo luna. Usar magia en lugar de fuerza vital le permitía entrar en modo berserk a voluntad. Al fin y al cabo, la magia misma provenía de la fuerza vital. También había sido imbuida de un amplio conocimiento de hechicería, lo que le permitía procesar materiales mientras Mika atendía a otros asuntos. Por eso, Mika estaba increíblemente satisfecho con ella. Y por fin terminé. El rostro de Mika se iluminó con una sonrisa triunfal mientras contemplaba la magnífica armadura. Después de meses de trabajo meticuloso, el Teigu, o más bien, código místico, que combinaba técnicas de forja de múltiples mundos finalmente se completó. Extendió la mano para tocarlo y la armadura se disolvió en partículas, convergiendo en su dedo para formar un anillo exquisito. Entonces, cuando la gema del anillo brilló, la armadura se materializó una vez más, esta vez, en el cuerpo de Mika.
Apretó los puños y sintió la oleada de poder que lo recorría. Incluso el Teigu más fuerte creado por el primer emperador del imperio palidece en comparación. Este es el verdadero y definitivo Teigu. En ese caso, te nombraré el Supremo Teigu. Poder del emperador Dios. Declaró, mirándose en el espejo. Como emperador del imperio y deidad del camino de la forja, ahora era un verdadero Dios emperador. ¿Dios emperador, eh? Mika, ya no ocultas tus ambiciones, rió Gabriel al oír su declaración. Nunca me he molestado en ocultarlos. Me convertiré en un héroe y superaré a los dioses. De lo contrario, ¿no quedaría Yahweh atrapado en horario para siempre? Superar a los dioses no era solo la ambición de Mika, sino también de Yahvé. Después de todo, para viajar entre mundos con sus compañeros, necesitaba ser más fuerte que las deidades de esos mundos. No podía enfrentarse a nadie más fuerte que él. Por lo tanto, Gabriel buscó constantemente conocimiento en diversos mundos, buscando la manera de que Mika alcanzara la divinidad y la superara. De lo contrario, estaría atada para siempre al mundo de Danmachi. En efecto, ese es nuestro deseo compartido, dijo Gabriel con una sonrisa. Sabía que muchos dioses de horario podrían convertirse en sus aliados en el futuro. Pero para utilizar su poder, Mika debía superarlos a todos. Debía convertirse en el rey de los dioses. Este era el camino que Yahvé le había encomendado. Cuando la armadura se disolvió y volvió a formar el anillo en su dedo, Mika dijo: con este nuevo poder, estoy ansioso por probarlo. Me pregunto si tendré la oportunidad. Y se ha presentado una oportunidad. Los ojos de Mika se iluminaron al escuchar el informe de Mellie. Una vez finalizada la construcción del ferrocarril, nuestras fuerzas estacionadas en el norte y el sur están regresando a la capital. Según los informes, tanto el general Tatsumi como el general Esdead llegarán dentro de una semana. Ahora que hemos abordado las amenazas externas, es hora de abordar nuestros problemas internos. Siguiendo nuestro plan, nuestro próximo objetivo debería ser el ejército revolucionario. Dejadme el ejército revolucionario a mí, declaró de repente Mika. Mellie, absorta en su informe, se quedó atónita. Pero se recompuso rápidamente, con una sonrisa irónica en los labios. Sabía que esto pasaría. Desde que completó su Teigu, Mika ansiaba probar su poder. Mellie ya lo había previsto. Después de todo, el ejército revolucionario es el último desafío real que queda en este mundo. Una vez que me ocupe de ellos, no vale la pena perder el tiempo con esas potencias locales y familias nobles. Mika sabía que solo los usuarios de Teigu representaban una verdadera amenaza. Quienes no tenían Teigu eran insignificantes. Entiendo. Yo me encargaré de los arreglos, dijo Mellie con un suspiro. Y así que finalmente hemos llegado a esto. Magenda miró fijamente el informe de inteligencia de la capital. El imperio había declarado la guerra al ejército revolucionario. Sin embargo, no desplegaron un gran ejército, solo 10.000 soldados de élite, a diferencia de sus campañas contra las tribus extranjeras, que involucraron a cientos de miles. Al parecer, están reuniendo a usuarios de Teigu de todo el imperio. Esto sugiere que pretenden confiar en ellos como su principal fuerza de combate, explicó Lubok. Una decisión sabia, considerando el número de usuarios de Teigu dentro del ejército revolucionario. Si tan solo hubiéramos actuado cuando atacaron a las tribus extranjeras suspiró Magenda. Akame y los demás fruncieron el ceño. Sabían que ella había propuesto tal plan, pero no lo habían aceptado a tiempo. Incluso cuando se dieron cuenta de su error, habían perdido la oportunidad. No se pudo evitar. El ejército revolucionario se había vuelto impuro. Durante su ascenso, habían aceptado apoyo de diversas fuentes suministros, alimentos, mano de obra de todo el país. Si bien esta ayuda había impulsado su rápido crecimiento, también había complicado su liderazgo. La propuesta anterior de la agenda, al llegar a las altas esferas, había provocado un acalorado debate. El imperio, lejos de derrumbarse, prosperaba bajo el nuevo liderazgo. Esto alarmó a muchos dentro del ejército revolucionario, que dudaban en desafiar abiertamente al imperio. Después de todo, se habían estado preparando para la revolución, no participando activamente en la guerra. Una vez que se comprometieran con la rebelión abierta, no habría vuelta atrás. Finalmente, aunque el líder del ejército revolucionario había estado de acuerdo con el plan de Magenda, ya era demasiado tarde. Mellie, anticipándose a su acción, ya había enviado tropas al sur, frustrando sus planes.
Este revés puso de manifiesto una debilidad en el liderazgo del ejército revolucionario. Comenzaron a reestructurarse, consolidando el poder y fortaleciendo la autoridad del líder. Magenta estuvo de acuerdo con esta reforma, pero la oportunidad perdida no volvería. La revolución aún no había comenzado. En ese caso, nuestras esperanzas de victoria recaen en sus hombros, dijo, mirando a sus camaradas. Que comience la revolución. Forjemos nuestro propio camino. Chapter 186. 183. Amnesty Rejected. Mika Attacks Revolutionary Army. ¿Qué? ¿Las provincias del sur han caído? Mika frunció el ceño ligeramente al leer el informe urgente que había llegado a la capital. Creía que Meiji había enviado una fuerza considerable a las provincias del sur. No esperaba que el ejército revolucionario pudiera romper sus defensas. Es bastante sorprendente, admitió Meiji. Pero también demuestra la fuerza del ejército revolucionario. No hay que subestimarlos. Ni siquiera ella había previsto una victoria tan decisiva. A pesar de sus precauciones, lograron un avance significativo. ¿Fuertes, dices? Rió Mika. Cuanto más fuertes son, más me emociono. Se giró hacia Meiji. ¿Cómo van los preparativos de nuestras tropas? Todo está listo. Podemos partir en cualquier momento. Entonces, mañana será. No hay necesidad de esperar una fecha propicia. Saldremos victoriosos, declaró Mika con voz llena de confianza mientras miraba hacia el horizonte lejano. Entendido. Yo me encargaré de los preparativos, respondió Meiji con una sonrisa, yéndose a cumplir sus órdenes. Y al día siguiente, en la estación de tren de la capital imperial, los soldados abordaron los trenes, preparándose para la expedición. Mika se sentó en el primer auto, acompañado por Kurone. No había traído a ningún otro usuario de Teigu. Al fin y al cabo, su principal objetivo en esta campaña era probar su nuevo Teigu. Con su fuerza actual, los usuarios individuales de Teigu del ejército revolucionario no eran rival para él. Solo un ataque conjunto de todos ellos representaría un desafío digno. Por lo tanto, había negado las solicitudes de Tatsumi y de acompañarlo. ¿Y Kurome? Airmid había insistido. Después de todo, ella era la superior de Kurome y la había asignado como guardia personal de Mika. No sería apropiado que ella permaneciera en el palacio mientras Mika, el emperador, estuviera en el campo de batalla. Disculpe. Tsukuyomi entró empujando un carrito cargado de comida y bebidas. Maestro, he traído refrigerios. Mika miró las ofrendas y negó con la cabeza. No tengo hambre. Puedes dejarlo por ahora. Sí, maestro. Dejó el carro a un lado y se quedó a su lado, esperando más instrucciones. Kurome, que estaba sentado cerca, se lamió los labios y se acercó sigilosamente al carro. Mika se rió entre dientes, observando sus acciones por el rabillo del ojo. Para esta expedición, solo había traído a Kurome y Tsukuyomi. Su fuerza combinada era más que suficiente. Mientras luchaba, podían evitar cualquier interferencia, lo que le permitía liberar todo su poder. Ejército revolucionario, allá voy, pensó mientras miraba por la ventana el paisaje que pasaba. Y el cuartel general ha decidido. La batalla decisiva tendrá lugar en Mount Farm, anunció Magenta a sus camaradas reunidos. Al regresar al ejército revolucionario, fue designada como una de sus líderes, todavía al mando de los antiguos miembros de Night Raid. Bulat y Leone ahora eran generales y su destreza en el campo de batalla les valió numerosos elogios. Akame era la capitana de la unidad de asesinatos del ejército revolucionario, con Sheele como su segunda al mando. Continuaron con sus funciones anteriores. Lubok era ahora el ayudante y guardaespaldas de Magenta, protegiéndola en el frente. El liderazgo del ejército revolucionario estaba compuesto principalmente por estrategas y administradores, expertos en logística, planificación y gestión de recursos. El mando directo de las tropas en batalla era su punto débil. Al fin y al cabo, los verdaderos comandantes militares se forjaban en el fuego de la guerra. Sin embargo, la dirección del ejército revolucionario no era inflexible. Depositaron gran confianza en aquellos que desertaron del imperio, especialmente en Magenta. Después de todo, ella había abandonado su posición como general imperial y se había unido a su causa cuando aún eran débiles, un testimonio de su lealtad. Por lo tanto, Magenta, con su experiencia como general imperial, era la elección natural para liderar sus fuerzas en el frente. Monte Granja.
¿Pero no es esa la ciudad más cercana a la capital imperial? Preguntó Leone, sorprendido. ¿Los vamos a atacar directamente? Sí. Nuestra primera batalla contra el imperio será la decisiva. Al ver sus expresiones confusas, la voz de Nagenda se tornó seria. Según nuestra información, el propio emperador lidera las fuerzas imperiales. ¿El emperador lidera personalmente el ataque? ¿Somos tan importantes para él? Leone no pudo evitar burlarse. ¿Quién sabe? Quizás solo el propio emperador sepa la respuesta. Nagenda respondió sacudiendo la cabeza. Pero, sea como sea, nos enfrentaremos directamente al emperador. ¿Recuerdas aquella espada de fuego que vimos en la capital? No podemos subestimarla. Contra el emperador, debemos usar toda nuestra fuerza. Prolongar la lucha es inútil. Por lo tanto, después de discutirlo con los líderes, nos enfrentaremos al ejército imperial en Mount Farm. Y allí lucharemos nuestra batalla decisiva. Night Wright se quedó en silencio, contemplando la gravedad de la situación. ¿Qué pasa con los demás usuarios de Teigu? Preguntó Akame, rompiendo el silencio. El emperador no vendría solo. Sus ojos ardían de espíritu de lucha y determinación. Sea afortunado o desafortunado, el emperador solo trae a Kurome. Nagenda respondió con una leve sonrisa. Aunque Kurome es fuerte, es solo una persona. Esta es una oportunidad de oro para nosotros. Una oportunidad para cambiar el rumbo. Así que esto es Mount Farm. Mika observó desde su carroza el enorme ejército reunido bajo las murallas de la ciudad. Eran las fuerzas del ejército revolucionario. Una batalla decisiva desde el principio. Comprendió al instante sus intenciones. Era demasiado obvio. Sin embargo, fue un avance positivo. Una guerra de guerrillas prolongada no proporcionaría la misma emoción que una confrontación directa con su fuerza principal. Pero antes de que comenzara la batalla, Mika tenía otros asuntos que atender. B. Entrega la oferta de amnistía y el decreto. Sí, maestro. Tsukuyomi tomó los documentos preparados y caminó hacia la ciudad. Los soldados en el frente se tensaron al verla acercarse sola. Una figura solitaria que se unía a sus filas les recordó a Sdeak, quien había masacrado sin ayuda a 40.000 soldados enemigos. No pudieron evitar temblar. No tengan miedo. Ella no es Sdeak, aseguró Bulat a sus tropas. Sus palabras los tranquilizaron. Durante su etapa como general, se había ganado su confianza y respeto. Di tu nombre y propósito. Le gritó a Tsukuyomi. Soy una enviada de Su Majestad el Emperador, y estoy aquí para entregar un mensaje y un decreto al líder del ejército revolucionario, respondió con calma, sin inmutarse por el enorme ejército que tenía delante. Su compostura provenía no solo de su naturaleza como Teigu sino también de su absoluta confianza en su fuerza. ¿Una enviada? En tiempos de guerra, los enviados se salvan. Tráela. Tras una breve vacilación, Bulat ordenó a sus hombres que la escoltaran hasta la ciudad. Espera. Al cruzarse, Bulat la detuvo de repente. Sintió una extraña familiaridad. ¿Nos conocemos antes? No, respondió Tsukuyomi, sin cambiar su expresión. Como creación de Mika y Gabriel, poseía una inteligencia casi humana. Comprendió la pregunta de Bulat, pero no consideraba que su antiguo yo, Susanoo, fuera la misma persona. Como Tsukuyomi, este era su primer encuentro con él. ¿De verdad? A pesar de su negativa, la sospecha de Bulat aumentó. Leone, ocupa mi lugar. La acompañaré a la ciudad yo mismo. Entendido. Leone, percibiendo su inquietud, asintió y tomó posición, observando mientras conducía a Tsukuyomi a la granja del monte. ¿Y un mensaje y un decreto del emperador? Nagenda tomó los documentos que le ofrecían, con una sonrisa irónica en los labios. ¿Qué estará planeando? ¿Alguna táctica psicológica? Sin abrirlos, se volvió hacia sus compañeros. Vigílenla. Le llevaré esto al líder. Sí, jefe. Nagenda partió rápidamente y regresó momentos después, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Qué pasa, Nagenda? Preguntó Bulat preocupado. Ignorando su pregunta, le devolvió los documentos sin abrir a Tsukuyomi. Llévatelos. No nos rendiremos. Entendido. Le transmitiré su mensaje a Su Majestad. Tsukuyomi se dio la vuelta para marcharse. Espera. Gritó Nagenda. ¿Nos conocemos? No. Este es nuestro primer encuentro, respondió Tsukuyomi con calma.
¿También sientes que la has visto en alguna parte? Pensé que era solo yo, intervino Bulat. ¿En serio? ¿Tú también lo sientes? Yo también, añadió Lubok. Magenda se volvió hacia Lubok. ¿Conoces a Susanoo? Sí. Él era mi forma anterior. Fui creado a partir de su núcleo. ¿Qué? Esta hermosa chica es Susanoo. Exclamó Lubok. Maldita sea, ¿es este el poder del emperador? ¡Qué depravación! Es imperdonable. ¡Qué envidia! Se lamentó, pues había leído muchas historias con transformaciones similares. Susanoo Inagenda no pudo evitar sonreír con ironía. Susanoo, su antiguo Teigu, maestro de cocina y valioso compañero, era ahora su enemigo. ¡Qué giro del destino! Negó con la cabeza. Puedes irte. Tsukuyomi partió rápidamente. Nuestras posibilidades de victoria han disminuido significativamente, dijo Magenda con tristeza mientras la veía irse. Aunque el emperador no ha traído muchos usuarios de Teigu, los que ha traído están entre los más fuertes. Una vez que Susanoo active su manifestación Magatama, será difícil derrotarlo. Su preocupación se intensificó. Y maestro, el ejército revolucionario ha rechazado su oferta de amnistía, informó Tsukuyomi a su regreso. Eso era de esperar. Preví este resultado, respondió Mika con una sonrisa. Entonces, ¿por qué molestarse en enviarla? Preguntó Kurome, desconcertado. Para hacerles saber que tienen una opción, explicó. En mi mensaje, les expliqué mis intenciones y les ofrecí la oportunidad de unirse a mí. Aunque por ahora se han negado, saben que es una opción. Ya no están acorralados. Ahora solo necesitamos forzarles la mano. Dicho esto, gritó. ¡Ataquen! Y cargó hacia adelante en su carro. Chapter 187. 184. Mika VSD Revolutionary Army. Ataquen. La orden de Mika envió a los 10.000 soldados de élite que lo seguían a toda velocidad hacia adelante. Ante la carga del imperio, el ejército revolucionario respondió de la misma manera. Ataquen. Rugió Magenda, y el ejército de 100.000 hombres del ejército revolucionario se enfrentó a las fuerzas imperiales. No hubo formaciones elaboradas ni estrategias astutas. Fue un choque de voluntades brutal y primario. Pero en medio del caos, la figura más llamativa no eran los soldados que cargaban, sino Mika, conduciendo su carro al frente del ejército imperial. Pisotéalos. Gordius. Rueda del cielo. Mu. 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 Los bueyes divinos bramaron, desatando rayos de relámpago divino mientras Mika cargaba hacia las líneas del ejército revolucionario. Aruk. ¡Ah! El campo de batalla resonó con los gritos emocionados de Mika y los gritos de los soldados que salieron volando por la carga del carro. Magenda, que observaba desde las murallas de la ciudad, sintió que se le hundía el corazón. ¿Qué es eso? ¿Es un nuevo Teigu del imperio? Preguntó Lubok con voz conmocionada. Pero nadie pudo responder a su pregunta. Esto no está bien, murmuró Magenda, observando la batalla y la moral menguante de sus tropas. Frente a semejante oponente los soldados comunes se sentían impotentes. No podemos dudar más. Se giró hacia Lubok. Inicien la fase 2. Centraremos nuestros ataques en el emperador. Comprendido. Lubok saltó del muro, listo para unirse a la pelea. Era hora de que lucharan con todo lo que tenían. Jajaja. ¿Alguien se atreve a desafiarme? Mika se rió, blandiendo su lanza mientras arrasaba las filas del ejército revolucionario. Frente a la rueda de Gordius, los soldados comunes estaban indefensos. Ocasionalmente se encontró con hábiles luchadores dentro del ejército revolucionario, pero no eran rival para su habilidad con la lanza. Aunque pretendía reclutar individuos talentosos del ejército revolucionario, este era un campo de batalla. Solo los que sobrevivieron tuvieron futuro. ¡Alto, bastardo! Con un rugido furioso, una mancha dorada apareció ante Mika. Leone le asestó un puñetazo en la cabeza. Pero Mika no se dejaría vencer tan fácilmente. Sin usar su lanza, bloqueó su ataque con su mano izquierda, atrapando su puño. Un golpe tan débil no puede derrotarme. Apretó el puño y Leone gritó de dolor. ¡Leona! Gritó Sheele, corriendo en su ayuda. El carro de Mika se había detenido durante su enfrentamiento con Leone, lo que le proporcionó a Sheele una oportunidad. Ella se lanzó hacia adelante, su Teigu, éxtase, hoja de tijera, apuntó a Mika.
Ah, ¿es éxtase? La miró de reojo, luego agarró a Leone y la arrojó contra Sheele. Leona. Sheele rápidamente retrajo su Teigu, sin querer lastimar a su camarada, pero el impacto la envió al suelo. Aruk. Maldita sea. Aunque la caída fue dura, Lionelle mejoró la resistencia y la regeneración de Leone, permitiéndole recuperarse rápidamente. Se puso de pie, protegiendo a Sheele, que seguía en el suelo. Lo siento, Sheele. Mirando hacia Mika, no se atrevió a ayudar a Sheele a levantarse. Está bien, dijo Sheele, poniéndose de pie a pesar del dolor. No te preocupes, somos compañeros. Ella abrió su hoja de tijera, lista para luchar junto a Leone. Oh, el poder de la camaradería. Se rió Mika, como si le divirtiera su determinación. Instó a los bueyes divinos a avanzar, conduciendo el carro hacia ellos. Entonces veamos cuán fuerte es realmente vuestro vínculo. Cuidado. Leone protegió a Sheele del carro que se acercaba. Yo lo detendré. Justo cuando el carro estaba a punto de chocarlos, una figura apareció ante Leone. Yo seré quien lo detenga. Aruk. Bulat, vestido con la armadura plateada de incursión, agarró los cuellos de los bueyes divinos, preparándose para su ataque. Con un poderoso rugido, los detuvo en seco. Pero no quedó satisfecho. Levantó los bueyes y los arrojó a un lado, haciendo girar la rueda Gordius. Eres muy fuerte, Bulat, comentó Mika, saltando del carro antes de que se estrellara. Aterrizó con gracia. En ese momento, una figura emergió de las sombras detrás de él. Sintiendo la intención de matar, Mika comprendió al instante. Su carta del triunfo había sido jugada. Ahora, Akame. Gritó Bulat. Mika, suspendido en el aire, era el objetivo perfecto. Akame se lanzó hacia adelante, apuntando con un golpe mortal. ¿De verdad crees que puedes tener éxito? Mika rió suavemente. El anillo en su dedo se disolvió en partículas y desapareció de la vista de Akame, reemplazado por una figura vestida con una armadura. Enciéndelo. Con este anillo de llamas, te lo ordeno. Las llamas brotaron del cuerpo de Mika, irradiando un calor intenso en todas direcciones. La temperatura se disparó. El ataque de Akame fue interrumpido cuando ella quedó atrapada en la explosión y salió volando hacia atrás. Aruk. No fue la única. La intensa onda expansiva hizo que muchos otros cayeran al suelo. Mika, impulsado en el aire por las llamas, miró la escena con una sonrisa satisfecha. La mejora de llama de este Teigu es bastante impresionante. Ahora a probar sus mejoras físicas. Apretó los puños. Maldita sea. ¿Cuántos Teigu tiene? Exclamó Leone, luchando por ponerse de pie mientras observaba a Mika, flotando en el aire y envuelta en llamas. Hasta donde sabían, un solo usuario de Teigu solo podía manejar un Teigu. Incluso con el Teigu modificado de Mika, que reducía la carga del usuario, manejar dos simultáneamente ya se consideraba extraordinario. Pero ya había utilizado dos Teigu nuevos, además del original. La cantidad era inimaginable. No sirve de nada quejarse. Este es el mejor escenario posible, dijo Bulat, poniéndose de pie y clavando su lanza firmemente en el suelo. El emperador parece decidido a encargarse de nosotros él mismo. Kurome y esa doncella no se han unido a la lucha. Esto nos da una oportunidad, por pequeña que sea. Si hubieran intervenido, ya estaríamos abrumados. Así que dejen de quejarse y concéntrense. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Tiene razón. Démoslo todo. Asintió Akame, dando un paso al frente. Sheele se unió a ella. De hecho, es hora de luchar por nuestras vidas, añadió Lubok, apareciendo junto a ellos. Los usuarios restantes de Teigu de Night Ride se habían reunido, listos para su resistencia final. Todos aquí. Comencemos. Al verlos reunidos, Mika desató una ráfaga de llamas desde su espalda, impulsándose hacia ellos. Su velocidad era asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba sobre ellos. Es rápido. Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que atacara. Mika extendió su mano izquierda desnuda, agarró la cabeza de Lubok y lo arrojó lejos, luego lo presionó contra el suelo mientras volaba hacia adelante, creando un profundo surco en la tierra. Lubok. Gritaron los demás alarmados. Mika ascendió una vez más, su cuerpo se curvó en una bola antes de desplegarse, revelando un par de alas blancas que se encendieron, transformándose en alas de fuego.
Esta fue una modificación que él había añadido, incorporando tecnología y materiales de Teigu, más tema de Ran. Después de todo, ¿quién elegiría correr pudiendo volar? La armadura en sí le otorgaba vuelo, pero con el impulso adicional de las llamas, la velocidad en Mika era aterradora. En un abrir y cerrar de ojos, Lubok desapareció. Ni siquiera pueden percibir mi velocidad. ¿De verdad son mis oponentes? Se burló, mirando a los 4 que ayudaban a Lubok a ponerse de pie. Luego descendió rápidamente. No nos subestimes. Podemos seguirte el ritmo. Gritó Bulat, blandiendo su lanza hacia Mika. Pero para Mika, sus movimientos eran predecibles. Esquivó fácilmente el ataque y luego, cambiando su posición en el aire, lanzó su lanza hacia abajo. Bulat se preparó, agarrando su lanza con ambas manos para bloquear el golpe. Pero el impacto lo hizo estrellarse contra el suelo, creándose un cráter bajo sus pies. La onda expansiva hizo que Akame y los demás cayeran al suelo. Uf. Bulat tosió sangre, y su armadura se agrietó y se desmoronó. Pero él permaneció de pie, con su lanza firmemente clavada en el suelo como apoyo. «Eres resistente, Bulat», comentó Mika, flotando sobre él. «Claro». Jadeó Bulat, con el cuerpo balanceándose al ver que la presión de Mika se aliviaba. La sangre manaba a raudales de sus heridas. «Bulat», gritó Leone con la voz llena de angustia. «Maldita sea». Akame golpeó el suelo con el puño, su ira aumentaba. Se le había encomendado la tarea de asesinar al emperador. Como portadora de asesino de un solo corte, Murasame, esta tarea recayó sobre ella. Era la as de Nightrai. Y ella había aceptado la misión. Pero ahora, en solo 2 movimientos, 2 de sus camaradas habían caído. Y ella, su luchadora más fuerte, ni siquiera había asestado un golpe. Esto fue un duro golpe para su orgullo. Tengo que ganar. Mirando fijamente a Mika, Akame se puso de pie lentamente. Luego se cortó el brazo con su espada. «Akame», gritó Leone, pero la expresión de Akame permaneció tranquila. «Murasame». Cualquiera que fuera cortado por su espada moría instantáneamente por su veneno maldito. No hubo excepciones. Incluso Akame tuvo que ser extremadamente cuidadoso al manipularlo. Sin embargo, pocos sabían que este Teigu poseía una habilidad oculta, una técnica suprema accesible solo para aquellos a quienes reconocía como su verdadero maestro. Al cortarse con la espada, la usuaria podía canalizar el poder maldito para mejorar sus habilidades físicas, pero a un gran costo. Pero a Akame no le importó. Aruk. Mientras el poder maldito la invadía, un dolor insoportable la recorrió por completo, pero su voluntad permaneció inquebrantable. Marcas negras se extendieron por su piel, apareciendo incluso en sus ojos. Pero ella no les prestó atención. Su mirada estaba fija en Mika, llena de instinto asesino. Chapter 188. 185. The Revolutionary Army Surrender Returning to Horario. Los ojos de Akame ardían con una intención asesina mientras agarraba a Murasame. Estaba lista para luchar con todas sus fuerzas. Mika frunció el ceño levemente, luego su expresión se relajó. Reconoció la postura de Akame. Era la misma que había usado para derrotar a Stead. Era su técnica definitiva. Entonces permíteme presenciarlo de primera mano. Con eso, voló hacia ella. Akame se lanzó contra él. 2 imágenes borrosas chocaron, seguidas por el sonido de armas chocando. Sonido metálico. Sonido metálico. Clan. La espada de Akame y la lanza de Mika chocaron repetidamente, su velocidad era inimaginable. ¿Es esta la técnica secreta de Murasame? Su fuerza y velocidad han aumentado drásticamente. Mika podía sentirlo. No solo su velocidad, sino también su fuerza eran casi iguales a las suyas. No podía imaginar el precio que había pagado por este poder. Debió haber desatado todo su potencial. Después de un breve intercambio, las alas de Mika se desplegaron y saltó hacia atrás. Su lanza desapareció y fue reemplazada por una elegante espada larga. Inspirado por la habilidad con la espada de Akame, decidió enfrentarla con su propia espada. Excelente. Eres un oponente digno, Akame. Después de Stead y Susanoo, Akame era la tercera persona en este mundo que realmente lo emocionaba. Clan. Desvió el ataque de Akame, interrumpiendo su impulso. Aunque Mika dominaba todas las armas, su verdadera maestría residía en la esgrima. Había sido su arma predilecta desde que comenzó su entrenamiento.
Por lo tanto, al desplegar su esgrima casi divina, la agresividad inicial de Akame flaqueó. Se vio obligada a ponerse a la defensiva. El paso del ataque a la defensa solo requirió un cambio de arma. Mika sabía que ya era invencible en este mundo. Aún así, Akame logró asestar algunos golpes durante su duelo. Sin embargo, su espada no pudo penetrar las defensas de su Teigu. ¡Maldita sea! Aruk. Akame, con su expresión normalmente estoica desmoronándose, gritó con frustración. Su espada albergaba las esperanzas de sus camaradas, pero les había fallado. Como dije, el resultado de esta batalla estaba predeterminado. Mika miró su armadura intacta. Usando mundo transparente para percibir cada uno de sus movimientos, aprovechó una oportunidad y le propinó un poderoso puñetazo en el abdomen. Uf. Akame tosió sangre y se desplomó. Akame. Leone, que observaba desde la barrera y sin poder intervenir, corrió a su lado. Esta batalla ha terminado, declaró Mika, volviéndose para dirigirse a Agenda en las murallas de la ciudad. No. Aún no hemos perdido. Leone, sosteniendo a Akame en sus brazos, lanzó un puñetazo hacia Mika, pero él lo atrapó fácilmente. Acepta la realidad, Leone. La agarró con más fuerza y la arrojó hacia Sheele, que se acercaba y que, como antes, se vio obligada a elegir entre hacerle daño a su camarada o defenderse. Esta vez no pudieron levantarse nuevamente. Mika levantó su espada larga, apuntándola a las puertas de la ciudad. Una hoja de fuego surgió de su espada, lanzándose hacia la pared. ¡Bum! La puerta de la ciudad se partió en dos, y la fuerza de la explosión sacudió los cimientos de Mount Farm. Los soldados, al presenciar el poder de Mika, dejaron de luchar. La desesperación los invadió. Y el ejército revolucionario se rindió. Después de que todos sus usuarios de Teigu fueron derrotados, y viendo a Mika cortar sin esfuerzo sus filas como una guadaña a través del trigo, no tuvieron otra opción. Su líder sabía que habían perdido. Una mayor resistencia solo provocaría más bajas, sacrificando la vida de quienes confiaban en ellos. La rendición era la única opción lógica. Como había dicho Mika, el ejército revolucionario comprendió sus verdaderas intenciones. Sabían que compartía sus ideales. Por lo tanto, rendirse era su mejor oportunidad de sobrevivir. Con su rendición, solo quedaba una de las tres principales amenazas del imperio. Y esa estaba destinada a ser la más difícil y tediosa de resolver. Mika no estaba interesado. Tras la batalla, trajo a la élite del ejército revolucionario de vuelta a la capital y se la confió a Meiji, quien seleccionaría a los individuos idóneos para servir al imperio. Le dejó el resto a ella. Sin embargo, seguía interesado en los miembros de Night Raid. No los había matado en la batalla final. Después de todo, eran personajes que admiraba de su vida pasada. Además, ni siquiera podían penetrar sus defensas. A su regreso, Night Raid se reunió con Mine, a quien Tatsumi había capturado. Se sorprendieron al ver que Tatsumi y Mine aparentemente se habían enamorado el uno del otro. Mika les ofreció puestos en el imperio para los Night Raid. Con su talento y habilidades, una vez que recibieron a Falna, su futuro era ilimitado. ¿Y entonces, ustedes dos serán mis guardias personales? Preguntó Mika, mirando a Akame y Kuromi arrodillados ante él. Sí, su majestad, respondió Akame. Después de utilizar la técnica prohibida de Murasame, Mika confió su cuidado a Hermid. Kuromi la acompañó durante toda su recuperación. Fue un verdadero reencuentro para las hermanas. Akame, que inicialmente había planeado desaparecer después de la revolución, cambió de opinión. Ya había vivido para sí misma durante mucho tiempo. Ahora quería estar con su hermana. Por lo tanto, ella, junto con Kurome, se habían ofrecido voluntariamente para ser los guardias personales de Mika. Muy bien. Me alegro de que estés dispuesto, dijo Mika con una sonrisa. Mundo Danmachi. Horario, hemos vuelto. Exclamó Meiji alegremente al reaparecer en su hogar familiar en Horario. Aunque solo habían estado ausentes por un momento en Horario, habían pasado años en otro mundo. Qué bien estar en casa, dijo a Hermid, tocando los muebles que le resultaban familiares. Siempre era sentimental. Mika, sin embargo, era más pragmático. Miró a su alrededor y luego se volvió hacia su doncella. Tsukuyomi, no, en este mundo, con sus dioses, deberíamos llamarte Ayu.
A diferencia de antes, cuando había dejado atrás a aquellos que reclutó en otros mundos, esta vez había traído a Tsukuyomi de regreso a Horario. Después de todo, ella era su sirvienta. No podía dejarla en ese mundo sirviendo a los demás. Y lo más importante, era una Teigu. Ahora que comprendía los secretos de la Teigu de tipo biológico, podía afirmar fácilmente que había desarrollado una nueva técnica de fabricación de armas. Además, su principal razón para traer a Tsukuyomi a Horario era proteger a Yabe. Antes de partir, Mika presentía el inminente conflicto con la facción oscura. Si no fuera por su expedición secreta para subir de nivel a los aventureros más fuertes de Horario, esa batalla ya habría comenzado. Aún así, sabía que no podía demorarse mucho más. Y una vez que comenzara, incluso los dioses serían el blanco. Necesitaba a alguien que protegiera a Yabe en todo momento, para evitar que la obligaran a regresar al cielo. Después de todo, los dioses del inframundo no podían usar sus poderes divinos. De ahora en adelante, Ayu, servirás a Yabe. Obedecerás cada una de sus órdenes. Sí, maestro. Tsukuyomi siguió a Gabriel hasta las habitaciones de Yabe. Aunque ahora servía a Yabe, su verdadero amo seguía siendo Mika. Tenemos una semana para reajustarnos. Debemos volver a nuestro estado anterior a la expedición, instruyó Mika a Meili y a Irmid. Asintieron con seriedad, comprendiendo sus preocupaciones. Este viaje los había cambiado más que cualquier otro anterior, tanto en sus experiencias como con el paso del tiempo. Se habían convertido en emperador, primer ministro y gran general, transformando un imperio moribundo y cambiando innumerables vidas. Estas experiencias los impactaron profundamente. Si no tenían cuidado, estos cambios podrían crear una desconexión entre ellos y sus vidas en Horario. Es posible que sus amigos cercanos noten que algo anda mal. Al ver que lo entendían, Mika los despidió. Necesitaban tiempo y espacio para reajustarse. Al regresar a su habitación, Mika cerró la puerta y miró a su alrededor. Los recuerdos de su tiempo en ese otro mundo inundaron su mente. Te he echado de menos, mi querida cama. Saltó sobre ella, con una sonrisa en los labios. Era mucho más cómoda que la majestuosa cama del emperador. Mientras yacía allí, los recuerdos de su tiempo en el mundo de Akamegaki resurgieron. Después de la rendición del ejército revolucionario, muchas personas talentosas se unieron al imperio, gracias a los esfuerzos de Meiji. Y para deleite de Mika, Akame y los demás estaban entre ellos. Después de una sincera conversación, todos los miembros de Night Raid decidieron servirle. Y tras recibir a Falna, no lo decepcionaron. Cada uno desarrolló habilidades únicas. Akame, en particular, había sido excepcional. Quizás gracias a la técnica suprema de Murasame, no solo había desarrollado habilidades, sino también magia. Esto deleitó a Mika. La magia era un bien escaso y valioso. Como era de esperar de un verdadero protagonista. Con la incorporación de los talentos del ejército revolucionario y aquellos que Meiji había cultivado, la dependencia del imperio de las familias nobles locales disminuyó significativamente. Después de integrar su poder, comenzaron a purgar a las familias corruptas. Como era de esperar, se desató una rebelión generalizada. Innumerables insurgentes se alzaron, aparentemente rodeando el imperio. Pero no duró mucho. Una vez que el imperio inició su contraofensiva, las rebeliones fueron rápidamente aplastadas. Después de todo, este no era un mundo común. En un mundo con poderes extraordinarios, la fuerza individual no podía ignorarse. Frente a los usuarios de Teigu que lideraban la carga, las rebeliones fueron rápidamente sofocadas. Durante esta campaña, el imperio también recuperó varios Teigu perdidos. Como era de esperar de familias milenarias, habían acumulado muchos de los tesoros perdidos del imperio. Pero incluso los usuarios de Teigu variaban en fuerza. Los usuarios de Teigu de Mika eran veteranos curtidos en la batalla, entrenados personalmente por él. Aquellos nobles mimados no eran rival para ellos. Antes de que Mika y sus compañeros se fueran, el imperio había desmantelado completamente el poder de las familias nobles y se estaba preparando para una mayor expansión, con el objetivo de conquistar el mundo. La riqueza confiscada a las familias nobles fue asombrosa, incluso para Mika. Con estos recursos, la red ferroviaria se expandió rápidamente por todo el imperio. Este viaje realmente me permitió experimentar una vida diferente. Experiencias como estas superaron mis sueños más locos.
Una aventura verdaderamente satisfactoria. Acostado cómodamente en su cama, desprendiéndose del peso de sus responsabilidades imperiales, Mika murmuró, ahora es el momento de volver a la vida de aventurero. Chapter 189. 186. The Best Smayas trae a familia Brinks Green News. Tras un tiempo de adaptación en su habitación, Mika sintió que volvía a ser él mismo. Al fin y al cabo, era un viajero experimentado entre mundos. Por la noche, llamado por Ayu, salió de su habitación y se unió a Yahweh para cenar, viéndola en su verdadera forma por primera vez en mucho tiempo. Uf, no quiero volver. Se quejó Yahweh, saboreando la comida que Ayu había preparado. Todavía no me he divertido lo suficiente en ese otro mundo. Como miembro de apoyo designado, siempre se veía agobiada por tareas tediosas en cada nuevo mundo. Aunque a ella particularmente no le importaba. Ya llevamos bastante tiempo en ese mundo. Si hubiéramos seguido así, nos habría costado adaptarnos, replicó Mika. Si bien la vida como emperador fue una experiencia novedosa, con el tiempo se volvió tediosa. La única razón por la que nos quedamos tanto tiempo fue la abundancia de conocimiento sobre forja que podíamos aprender y aplicar. De lo contrario, con nuestro estatus casi invencible en ese mundo, ¿por qué nos quedaríamos tanto tiempo? Después de todo, Airmid, Melee y yo hemos alcanzado los límites de nuestro fauna en nuestros niveles actuales. Airmid y Melee asintieron en señal de acuerdo. Después de años de entrenamiento en el otro mundo, habían alcanzado la cima de su potencial en sus niveles actuales. Mika estaba en el límite del nivel 5. Airmid y Melee estaban ambos en el límite del nivel 4. Lo que les faltaba ahora era un gran logro que desencadenara sus subidas de nivel. Mika ya lo había decidido. Zald y Alfia serían sus peldaños. Alfia, esta vez no seré tan fácil de derrotar, pensó, recordando su encuentro anterior con ella. Y después de cenar, Mika disfrutó de un relajante baño y regresó a su habitación. Ah, no importa cuántas veces viaje, nada supera a mi propia cama, suspiró satisfecho, estirándose en el colchón familiar. Pero su momento de paz no duró. Después de un rato, la puerta se abrió con un crujido y Melee se deslizó dentro. Al ver que la había notado, se llevó un dedo a los labios. SHH. Que Airmid no oiga. Mika inclinó la cabeza, desconcertado. Melee se metió en su cama y se acurrucó contra él. Tu cama es tan pequeña que solo caben 2 personas. Así que dejé que Airmid se bañara primero. Luego, mientras se relajaba en su habitación, me colé aquí. Ahora no sabrá nada. ¿De verdad? ¿Qué plan tan astuto, Melee? La voz de Airmid resonó desde la puerta, sobresaltándolos. Se quedó allí, con expresión indescifrable, la mirada fija en Melee. Melee sintió el peso de su mirada. Se hundió más en el abrazo de Mika, ocultando el rostro contra su pecho. Pero el ceño fruncido de Airmid solo se profundizó. Eres un zorro astuto, Melee. Si no hubiera notado tu pequeño plan, no habría sabido de tus actividades anteriores. Airmid se sonrojó al subirse a la cama y pellizcar las mejillas de Melee. Si no hubiera tenido cuidado, me habrías engañado otra vez. Lo siento. Me rindo. Aunque Airmid no la lastimaba, Melee no podía hablar. Airmid la soltó y se acurrucó contra el otro lado de Mika. Dormiré aquí esta noche. Declaró. Mika rió entre dientes con ironía, sintiendo que la cama se encogía debajo de los 3. No puedo decirles exactamente que la cama está demasiado llena, ¿verdad? Pensó, y luego, riendo, los abrazó. Muy bien, entonces durmamos todos juntos. Apagó la luz y los tapó con las sábanas. Sería una noche de insomnio. 7 días pasaron rápidamente. Al amanecer del 8º día, un golpe resonó en la puerta principal. Mika, Airmid y Melee, ya despiertos y vestidos, intercambiaron miradas nostálgicas. Antes de su viaje al otro mundo, Ice llamaba a su puerta todas las mañanas a esta hora. Mika abrió rápidamente la puerta. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ice? La saludó con una sonrisa. Sí, mucho tiempo sin verte, Sensei, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Para Mika, realmente había pasado mucho tiempo. Años. Pero para Ice, ansiosa por continuar su entrenamiento, incluso un solo día parecía una eternidad. Comencemos el entrenamiento. Tras 7 días de descanso, Mika estaba deseando retomar sus sesiones. Sí.
respondió Ice emocionada. Diviértanse entrenando. Airmid y yo salimos, anunció Mellie. Tras 7 días de inactividad, estaba inquieta. No importaba que aún fuera temprano. Y después de que Airmid y Mellie se fueron, Mika y Ice comenzaron su entrenamiento. Después de su sesión de entrenamiento, mientras Ayu limpiaba el sudor de la frente de Ice, Mika preguntó: ¿Ha sucedido algo importante en horario durante los últimos 7 días? ¿Importante? Ice inclinó la cabeza, aparentemente despistada. Mika suspiró para sus adentros. No debería haberle hecho esa pregunta. Ice no era de las que prestaban atención a la actualidad. Ah, ya lo recuerdo. Exclamó de repente, como si un pensamiento acabara de golpearla. Rivera ha estado muy ocupada últimamente. Apenas tiene tiempo para enseñarme. Al parecer, muchas de las tiendas de piedras mágicas de la ciudad han sido atacadas por la facción oscura. Sobre todo en el distrito industrial. He oído que los daños fueron bastante graves. ¿Las tiendas de piedras mágicas y el distrito industrial? Mika frunció el ceño. Sabía que detrás de cada acción de la facción oscura había un motivo. Si atacaban a aventureros o ciudadanos, era para perturbar la paz de la ciudad. Si atacaban los almacenes, era para conseguir suministros. Pero atacar tiendas y fábricas de piedras mágicas, ¿fue por las propias piedras mágicas? ¿O quizás por dinero? Al fin y al cabo, las piedras mágicas eran una forma de moneda en horario, canjeables por valis. En cierto sentido, eran como el oro en su mundo anterior. Pero si querían dinero, ¿no serían los comerciantes un blanco más fácil? Al fin y al cabo, comparados con las fábricas de piedras mágicas protegidas por aventureros, los comerciantes eran mucho más vulnerables. Pero quizá estén buscando las piedras mágicas. Recordaba vagamente algo de la historia de Danmachi. Aunque no había leído las precuelas, sí había leído algunas historias secundarias. Había monstruos que podían aumentar su fuerza consumiendo piedras mágicas. ¿Podría haber seres similares dentro de la facción oscura? Reflexionó sobre sus posibles motivos. Al verlo absorto en sus pensamientos, Ice no lo interrumpió. Después de descansar, fue al patio y comenzó a practicar con la espada. Como Mika estaba ocupada, entrenaba sola. Mientras practicaba las técnicas de respiración de viento, en sintonía con el ritmo del viento, se sumergía en su entrenamiento, mientras una suave brisa la rodeaba. Y el ambiente en la ciudad se siente y pesado. Mellie y Airmid caminaban por las calles, observando a los comerciantes apacibles. Hace 7 días, antes de su partida, las calles estaban repletas de actividad. Este cambio repentino fue inquietante. ¿Qué pasó? Se preguntó Airmid en voz alta. La atmósfera pesada empañó el estado de ánimo alegre que había existido anteriormente. Miren, son Alice y las demás. Mellie vio a los 4 miembros de la familia Astraea acercándose. Alice. Corrieron uno hacia el otro, con sonrisas iluminando sus rostros al reencontrarse. ¿Cuánto tiempo sin verte, Alice, Gojo 1, Ryu, Lira? ¿Cuánto tiempo sin verte, Airmid, Mellie? ¿Cómo estuvo la expedición? Preguntó Alice. Para explicar su ausencia de 7 días, Airmid y Mellie les habían dicho que irían a una expedición a una mazmorra. Después de todo, normalmente ayudaban a otras familias con las patrullas, por lo que solicitar tiempo libre era normal. Fue muy fructífero. Mika ha alcanzado el nivel 5. Anunció Mellie alegremente. ¿Qué? ¿Tan rápido? Alice, Gojo 1 y Ryu estaban asombrados. Habían luchado junto a Mika en la mazmorra y conocían su fuerza. En ese momento, solo era nivel 4. Ahora era de nivel 5, un aventurero de primera. Su fuerza debía de haber aumentado drásticamente. No pudieron evitar sentir una punzada de envidia. En realidad, calificó para subir de nivel durante nuestra última expedición, pero quería maximizar sus estadísticas antes de avanzar. Después de 7 días de entrenamiento intenso, por fin se sintió listo, explicó Mellie. Ya veo, asintieron. Parecía plausible. Ya basta de nosotros. ¿Qué le pasó a Horario? Preguntó Mellie, desviando la conversación hacia la inusual atmósfera de la ciudad. Las sonrisas en los rostros de Alice, Gojo 1 y Ryu desaparecieron. Es la facción oscura, dijo Ryu con la voz llena de ira. Después de que te fuiste a la mazmorra, lanzaron un ataque sorpresa. No sabíamos cuál era su objetivo y nos tomaron por sorpresa.
Su objetivo eran las tiendas y fábricas de piedras mágicas en toda la ciudad. Y han atacado 2 veces en los últimos 7 días. ¿La facción oscura es tan descarada? Preguntó Hermit, sorprendida. Bueno, casi la mitad de las familias Loki y Freya están actualmente desplegadas fuera de horario, explicó Gojo 1. Al parecer, muchas naciones y asentamientos élficos han sido atacados por la facción oscura. Probablemente reorientaron sus esfuerzos hacia horario después de que Finn y los demás frustraran sus planes en otros lugares. La expresión de Ryu se volvió sombría ante la mención de los asentamientos de elfos que estaban siendo atacados. Alice le dio una palmadita en el hombro para tranquilizarla. Pero Finn y los demás ya han vuelto. Ataques a gran escala como este no deberían volver a ocurrir. Sin embargo, las consecuencias de sus ataques anteriores todavía se sienten. Como sabéis, las piedras mágicas son exclusivas de horario, por lo que mucha gente trabaja en industrias relacionadas con ellas. Pero ahora, con esas industrias en la mira, muchos han perdido sus empleos. Otros negocios, por temor a nuevos ataques, también han cerrado, lo que ha provocado aún más desempleo. Sin trabajo, esta gente no tiene ingresos. Toda la ciudad está sufriendo. Por ahora, solo una pequeña parte de la población está realmente desamparada. Pero si esto continúa, horario podría sumirse en el caos. Los rostros de Hermit y Melee se ensombrecieron al escuchar. Ahora comprendían la situación y la posibilidad de que se produjeran más disturbios. Como había dicho Alice, esto era solo el principio. Aún les esperaban dificultades mayores. Chapter 190. 187. Yahweh familia Isere Inferno Blaze Emperor. Después de escuchar la explicación de Alice, la preocupación llenó los ojos de Melee. Durante su estancia como primera ministra en el otro mundo, adquirió un profundo conocimiento de la administración y la gestión de recursos. Por lo tanto, sabía lo que le esperaba a horario. Y era muy distinto a la ciudad que tanto apreciaba. Maldita sea la facción oscura. Un destello peligroso brilló en sus ojos al pensar en los responsables. Merecen ser condenados. Coincidieron Alice y los demás con vehemencia. La ciudad, otrora vibrante y llena de gente feliz, ahora sufría. No soportaban presenciar su decadencia. Vamos, Melee, dijo a Hermit, mirando los rostros sombríos que la rodeaban. Vamos a dar un paseo. Veamos con nuestros propios ojos lo que la facción oscura le ha hecho a horario. Les haremos pagar. Su voz estaba llena de furia silenciosa mientras apretaba los puños. Melee, al ver la inusual ira de Hermit, se quedó atónita por un momento. Muy bien, vámonos. Lo comprendió. Hermit, normalmente gentil y amable, estaba furiosa. Ustedes dos, adelante. Tenemos que continuar nuestra patrulla, dijo Alice, percibiendo la necesidad de soledad de Hermit. Se llevó a Gojo 1, Ryu y Lyra. Melee y Hermit continuaron su caminata. Su anterior estado de ánimo alegre fue reemplazado por un pesado silencio. Y nunca había visto a Hermit tan enojada, comentó Lyra después de separarse, con la mano presionada contra su pecho. Alice, Gojo 1 y Ryu asintieron en señal de acuerdo. La intensidad de la ira de Hermit había sido sorprendente. Ella era realmente aterradora, dijo Alice, todavía un poco conmocionada. Ni siquiera Mika, amiga de la infancia de Hermit, la había visto realmente enfadada. Era como si fuera incapaz de sentir tales emociones. Pero es comprensible, dijo Gojo 1. Es una sanadora. No soportaría presenciar tanto sufrimiento. Horario estaba muy animado antes de partir para la expedición. Y ahora Ryu negó con la cabeza con tristeza. Es culpa nuestra, dijo Alice con la voz llena de culpa. No supimos proteger a Horario. Como familia dedicada a la justicia, la familia Astrea no podía tolerar tal maldad. Es porque no somos lo suficientemente fuertes, declaró Alice después de un momento de silencio. Necesitamos entrenar más duro. Por ahora, centrémonos en nuestra patrulla. Sonrió a sus compañeros, recuperando su habitual alegría. Al verla sonreír, Gojo 1, Ryu y Lyra sintieron que su vacilación anterior se desvanecía. Alice siempre tenía una forma de disipar sus dudas. Vamos. Con renovada determinación, reanudaron su patrulla, defendiendo la justicia en la ciudad. Y así que eso fue lo que pasó y Melee y Hermit regresaron a su hogar familia después del anochecer, contándole a Mika todo lo que habían presenciado. Parece que la facción oscura está lista para actuar.
Tras analizar la información, Mika comprendió. Habían estado en silencio desde que Finn y los demás alcanzaron el nivel 6, pero ahora finalmente estaban listos para desafiar a Horario una vez más. Ayu, debes permanecer al lado de Llave en todo momento. La facción oscura podría atacarla. Sí, maestro, respondió Tsukuyomi con seriedad. Mika, ¿crees que de verdad atacarán a los dioses? Preguntó Llave con expresión pensativa. Es su única opción. No tienen otra forma de obtener ventaja contra las familias, explicó Mika. Aparte de Zald y Alfia, no tienen a nadie que pueda con nosotros. Ahora tenemos 7 aventureros de nivel 6, suficientes para contenerlos. E incluso si pudieran igualar nuestra fuerza de alto nivel, aún tendríamos una ventaja significativa en términos de números totales. Por lo tanto, su única opción es atacar a los dioses. Después de todo, la fuerza de un aventurero provenía de su dios. Si un dios pereciera, su familia perdería sus poderes hasta que se uniera a otra familia. Esta fue la base del sistema familia. Impidió que los aventureros poderosos se rebelaran contra sus dioses. Después de todo, los dioses del inframundo no podían usar sus poderes divinos. Al eliminar a los dioses, la facción oscura podría debilitar significativamente la fuerza de combate de Horario. Para Mika, era su única estrategia viable. Al escuchar su explicación, Airmid y Meille miraron a Yahweh con preocupación. No os preocupéis. Ayu estará conmigo en todo momento. Podéis concentraros en vuestros deberes. Yo estaré a salvo, les aseguró Yahweh con dulzura. Ella sabía que en el próximo conflicto, Mika, Airmid y Meille estarían al frente. Ella no quería que se preocuparan por ella. Quizás esta batalla contra la facción oscura sea precisamente lo que la familia Yahweh necesita para volverse más fuerte, pensó para sí misma. Espera, ¿qué es eso? En ese momento, un resplandor rojo brillante en la distancia llamó la atención de Meille. Mika subió rápidamente al tejado. Es el distrito industrial. ¿Será otro ataque de la facción oscura? Exclamó con la voz llena de ira mientras observaba las llamas que se elevaban hacia el cielo nocturno. Es la facción oscura. Al ver el incendio en el distrito industrial, los tres corrieron hacia él. Al llegar, vieron a los miembros de la facción oscura arrasando las calles, provocando incendios y saqueando. Los aventureros estacionados allí estaban contraatacando, y otros de varias familias estaban convergiendo en la escena, atraídos por las llamas. Debido a su proximidad, Mika, Airmid y Meille estuvieron entre los primeros aventureros de alto nivel en llegar. Ataquen. No había necesidad de discusión. Mika sacó su espada larga y cargó hacia la refriega, seguido de cerca por Airmid y Meille. Ya había evaluado la situación. Su prioridad era rescatar a sus compañeros aventureros que luchaban por mantener su posición contra la facción oscura. ¡Bang! Apareció junto a un miembro de la facción oscura y le asestó un potente puñetazo en el abdomen, haciéndolo volar. La fuerza del golpe le rompió los órganos internos, matándolo instantáneamente. Es el emperador del resplandor infernal. La familia Yahweh ha llegado. Esperen todos. Llegaron refuerzos. Oh. La moral de los aventureros se elevó al ver a Mika aparecer en el campo de batalla. Mika, al oír su nuevo título, se sonrojó levemente. Emperador del resplandor infernal era el título que le habían otorgado tras regresar de la mazmorra. Aunque todavía resultaba un poco embarazoso, era mucho mejor que su título anterior. Los títulos de Airmid y Meille también fueron actualizados. Airmid ahora era conocido como el Santo del Frente de Guerra. Meille era la ilusionista floral. Se dijo que Loki y Freya habían elegido personalmente sus nuevos títulos. Si los otros dioses hubieran estado involucrados, los resultados habrían sido mucho más vergonzosos. Mika se deshizo rápidamente de su vergüenza. Se había acostumbrado a esos títulos. Solo los años pasados en el otro mundo lo habían hecho olvidar. Enciende. Con este anillo de llamas, te lo ordeno. Al ver la gran cantidad de miembros de la facción oscura cerca, lanzó su magia, y su velocidad aumentó drásticamente bajo el aumento de las llamas. Su figura carmesí se desdibujó en la noche mientras abría paso entre las filas enemigas. La moral de la facción oscura se desplomó. Han llegado los refuerzos de Horario. Retirada. Gritó una voz desde las sombras. Al oír la orden, los miembros de la facción oscura comenzaron a retirarse de inmediato, sin vacilar.
Su organización es impresionante. ¿O quizás ya practicaron sus retiros? Mika consideró brevemente la posibilidad antes de descartarla. No era momento de contemplación, sino de acción. Gracias a su excepcional audición, localizó la voz que había dado la orden. Una lanza se materializó en su mano. Con un poderoso lanzamiento, un rayo de luz carmesí atravesó la noche, seguido de un grito. Mika llegó a la fuente del sonido y vio a un miembro de la facción oscura clavado a la pared por su lanza. Bien equipado. Debe ser un líder, pensó, observando la vestimenta del enemigo. Después de todo, si fuera un ejecutivo, no habría sido derrotado tan fácilmente. Satisfecho, Mika ignoró a los gruñidores que huían y se concentró en un asunto más urgente. El incendio que consumía el distrito industrial. Extendió su mano hacia las llamas, y para asombro de los aventureros que lo rodeaban, el fuego comenzó a fluir hacia él, convergiendo en su palma como si fuera atraído por un vórtice. Absorbió las llamas. Para alguien que podía manipular el fuego, era una hazaña sencilla, aunque no podía usar este fuego absorbido para recuperar sus propias fuerzas. Después de un momento de silencio atónito, los aventureros estallaron en vítores. El fuego se ha extinguido. Como se esperaba del emperador del resplandor infernal. Excelente. El distrito industrial no quedó completamente destruido. Es increíble. Con razón Finn y los demás siempre alababan su fuerza. No era solo modestia. Mika, disfrutando de sus elogios, no pudo evitar sonreír. Sin embargo, tenía asuntos más urgentes que atender. Entró en una de las fábricas en llamas. Tras una rápida inspección, su expresión se tornó sombría. Muchos de los productos de piedra mágica terminados habían desaparecido, robados por la facción oscura. Por eso se retiraron tan rápido. Su objetivo era robar los productos terminados mientras estábamos distraídos. ¿Pero qué quieren con ellos? Esta era la tercera vez que las tiendas y fábricas de piedras mágicas de Horario eran atacadas. Lógicamente, deberían detener la producción, pero no era una opción. Detener la producción provocaría un desempleo generalizado. Por lo tanto, a pesar del riesgo, Horario tuvo que restaurar el distrito industrial lo más rápidamente posible para garantizar el sustento de los trabajadores. Pocas personas en este mundo tenían ahorros. Cualquier alteración de sus ingresos podría ser devastadora. Esto es problemático. Lo único que podemos hacer es aumentar la seguridad por ahora. Pero no podemos defendernos eternamente. Encontrarán otra manera. Mika frunció el ceño y su preocupación aumentó.